Julio de 2008. El norte de México ardía, como si el sol hubiera bajado a vivir entre los techos de lámina, los cerros pelones y las calles polvosas del pueblo. El camión avanzaba por la carretera reventada, levantando nubes de tierra seca, y el aire que entraba por la ventanilla abierta no refrescaba nada. Era como respirar dentro de un horno. Apoyé la frente contra el vidrio caliente y miré hacia afuera. Mezquites torcidos, postes inclinados, bardas descarapeladas, anuncios viejos de cerveza y refrescos, perros flacos echados debajo de las sombras miserables que daban las banquetas. Todo seguía igual, y al mismo tiempo, todo parecía más cansado, más vencido por el calor y por la vida. Habían pasado casi 3 años desde que me fui. 3 años en el ejército, 3 años tragando polvo en campos de entrenamiento, obedeciendo órdenes, durmiendo poco, aprendiendo a aguantar hambre, dolor y silencio. 3 años suficientes para endurecer el cuerpo, pero no para arrancarme de adentro la imagen de mi madre parada en la puerta de la casa, despidiéndome con los ojos brillosos y una mano levantada, como si quisiera retenerme y al mismo tiempo empujarme a buscar un destino mejor. No le avisé que volvería ese día. Quería darle la sorpresa. Me imaginaba su cara al verme entrar por la reja, con la mochila al hombro y el uniforme doblado dentro del equipaje. Pensé en su abrazo, en el olor a café de olla, en las tortillas recién hechas, en el ventilador viejo de la sala haciendo más ruido que aire. Pensé en todo eso durante el camino entero, como si repetirlo dentro de mi cabeza pudiera volverlo más real. El camión por fin se detuvo en la terminal del pueblo, una construcción de bloc medio despintada, con techo de lámina y 2 bancas metálicas ardiendo bajo la sombra. Bajé con la mochila pesada al hombro. Las suelas de mis botas tocaron el pavimento reblandecido por el calor. Eran las 2 de la tarde y el sol caía derecho, sin compasión, aplastándolo todo. El aire olía a gasolina, a tierra quemada, a sudor, a fritanga rancia y a fruta demasiado madura. En la esquina había un puesto de raspados vacío. Del otro lado de la calle, una señora dormitaba detrás de unas cubetas de mangos, sandías y limones. Más allá, un grupo de taxistas hablaba en voz baja bajo una lona desteñida. Cuando crucé la mirada con ellos, dejaron de hablar por un segundo. No le di importancia al principio. En los pueblos chicos siempre se fijan cuando llega alguien de fuera, y más si regresa con la espalda más ancha, el paso distinto y la cara endurecida. Me acomodé mejor la mochila y empecé a caminar hacia la casa. Conocía esas calles con los ojos cerrados. La tienda de Don Chuy en la esquina, la papelería donde de niño compraba cuadernos baratos, la cancha de basquetbol con los aros chuecos, la capilla pequeña con su cruz blanca brillando en medio del sol. Pero conforme avanzaba, algo empezó a rasparme por dentro. No sabía decir qué era. Tal vez el silencio. No un silencio de paz, sino uno raro, penso, como cuando el monte se queda quieto antes de una tormenta de polvo. Las puertas estaban cerradas, las cortinas corridas. La poca gente que andaba afuera caminaba rápido y con la cabeza gacha. Un señor que barría la banqueta dejó de mover la escoba al verme pasar. Una muchacha jaló a su niño del brazo y se lo metió a la casa sin decir nada. Hasta los perros parecían menos escandalosos de lo normal. Seguí caminando sin apurar el paso, pero con los sentidos alerta. En el ejército te enseñan a escuchar incluso lo que no suena. Al doblar por la calle de nuestra casa sentí el golpe definitivo en el estómago. La reja de la entrada estaba torcida. No abierta, torcida. Uno de los barrotes se veía vencido hacia adentro, como si alguien lo hubiera pateado o jaloneado con violencia. El pequeño jardín que mi madre cuidaba con devoción estaba deshecho. Las macetas de barro, donde siempre tenía bugambilias, albahaca y unas flores amarillas que yo nunca supe nombrar, estaban quebradas en el suelo. La tierra revuelta, las hojas secas, una manguera partida a la mitad, el palo de la escoba tirado junto a la pared. Me quedé inmóvil un segundo bajo el sol, sintiendo cómo algo frío comenzaba a endurecerse dentro de mí. Mi madre podía soportar la pobreza, los apagones, el calor, las fugas de agua, los años difíciles, pero jamás habría dejado su patio así. Nunca. Empujé la reja. Chilló como animal herido. Subí 2 escalones del porche. La puerta principal estaba cerrada, pero la madera alrededor de la chapa estaba astillada. No hizo falta tocar. Bastó meter el hombro para que se abriera con un crujido seco. Adentro, el aire estaba más pesado que afuera. Olía a encierro, a polvo viejo, a humedad rancia y a algo más, a miedo. Dejé la mochila en el piso, junto a la entrada, y avancé despacio.
La sala estaba hecha pedazos. Un sillón volteado, Los cojines abiertos. El ventilador tirado con las aspas dobladas. El televisor no estaba. El mueble donde iba tenía la marca rectangular limpia rodeada de una costra de polvo. Habían abierto cajones, vaciado repisas, aventado al suelo fotografías, papeles, ropa. En la pared, el retrato de mi padre estaba inclinado. El vidrio tenía una grieta de lado a lado, justo atravesándole la cara. Me agaché y recogí una foto del suelo. Era una imagen vieja, yo de niño sentado en las piernas de mi madre, ambos sonriendo frente a un pastel pequeño. La foto estaba pisoteada. La dejé de nuevo donde estaba. «¿Ama?», llamé, alzando apenas la voz. Nada. El zumbido lejano de un ventilador ajeno en otra casa. El golpeteo de una lámina movida por el viento caliente. Un moscardón pegando contra el vidrio roto de una ventana. Di 2 pasos más. «¿Amá? Ya llegué». Esta vez escuché algo. No una respuesta, un roce leve, un suspiro quebrado. Venía del cuarto del fondo. Atravesé el pasillo sintiendo cómo la sangre me latía cada vez más despacio, no más rápido. Eso siempre me pasaba antes de algo serio. Por fuera me enfriaba, por dentro todo se afilaba. La puerta del cuarto estaba medio cerrada. La empujé con los dedos. Y la vi. Mi madre estaba sentada en la orilla de la cama, encorvada, como si intentara hacerse pequeña. Llevaba puesto un vestido casero de flores que yo recordaba bien, pero estaba arrugado, manchado y roto del hombro. Tenía la cara hinchada de un lado, un moretón morado casi negro cerrándole medio ojo, el labio partido y seco. El cabello, que siempre traía recogido con cuidado, le caía en mechones grasientos sobre la frente. Tenía los brazos pegados al pecho, como si quisiera protegerse incluso de la luz. Por un instante no me reconoció. Alzó la vista con una sacudida de animal acorralado y retrocedió en la cama. El miedo en sus ojos fue tan puro, tan desnudo, que me atravesó peor que cualquier cuchillo. «Amá», dije en voz baja. «Soy yo, Miguel», parpadeó. Sus labios temblaron. Tardó unos segundos en unir mi cara con el nombre, el recuerdo y la realidad. «¿Miguel?», salió de su boca como un hilo roto. Di un paso hacia ella, despacio, con las manos visibles. «Sí, ya vine». Y entonces se quebró. No lloró de inmediato. Primero hizo una mueca rara, dolorosa, como si se le hubiera aflojado por dentro algo que llevaba días sosteniéndose a puro miedo. Después dejó salir un sonido chiquito, ahogado, y se llevó la mano a la boca. Fue ahí cuando vi sus dedos. La mano derecha estaba vendada con un trapo sucio. La venda improvisada tenía manchas oscuras y la forma era incorrecta, torcida, demasiado inflamada para ser solo un golpe. Sentí que algo me apretaba el pecho por dentro. Me acerqué y me arrodillé frente a ella. «¿Quién te hizo esto?». No respondió. Bajó la mirada. Le escurrían lágrimas silenciosas, pero no se atrevía ni siquiera a sollozar. Como si hasta llorar hiciera ruido de más. «¿Quién?», repetí. Ella negó con la cabeza muchas veces, rápido, asustada. «No, no preguntes, mijo. No te metas. No debiste volver ahorita». «Volví a casa». «No», susurró, y levantó por fin los ojos hacia mí. «Ya no es casa. Ya no». Esas palabras me dejaron helado. Volteé alrededor. El cuarto estaba revuelto igual que la sala. El ropero abierto, la ropa tirada, un cajón arrancado. Sobre la mesa de noche había un vaso con agua a medias y una estampita de la Virgen de Guadalupe aplastada debajo de unas pastillas. El ventilador de pedestal estaba apagado. Seguramente ya no servía. El calor ahí dentro era insoportable, pero mi madre temblaba. Me quité la gorra, la dejé en el suelo y me levanté para buscar agua limpia. Fui a la cocina. Abrí la llave. Salió un hilo marrón, luego nada. Revisé una cubeta. Había un poco. Tomé un vaso, regresé al cuarto y se lo di. Ella lo sostuvo con dificultad. Le temblaban tanto las manos que tuve que ayudarla a acercarlo a su boca. «Despacio», le dije. Bebió un sorbo y cerró los ojos. Me fijé mejor en su cuello. Tenía marcas rojizas, como dedos hundidos. En el brazo izquierdo, moretones viejos y nuevos. En la mejilla, un raspón profundo mal cicatrizado. Aquello no había pasado en una sola noche. Era el resultado de varios días, quizá varias semanas, de miedo, golpes y humillaciones. «Voy a llevarte al médico». Abrió los ojos de golpe y me agarró del antebrazo con la mano sana. «¡No!».
Su fuerza era poca, pero el pánico no. No llames a nadie, no vayas con nadie, te van a ver. Ellos saben todo, siempre saben todo. Me quedé inmóvil. ¿Ellos quiénes? Miró hacia la ventana cerrada, como si temiera que alguien estuviera escuchando del otro lado de la pared. Los hombres de Esteban. El nombre quedó suspendido en el cuarto como una mosca negra. Yo no lo conocía, o no de antes de irme. En 3 años un pueblo puede pudrirse completo y uno ni se entera. ¿Qué hombres?, pregunté. Ella tragó saliva. Los que cobran, los que vienen por dinero, los que ya se adueñaron de medio pueblo. A la gente le prestan poquito y luego le quitan todo. Negocios, carros, terrenos, casas. Bajé la mirada a su mano vendada. ¿Y vinieron por la nuestra? Mi madre asintió apenas. La vergüenza le pesaba tanto como el dolor. Yo pedí prestado hace meses, poquito. Nada más para salir del apuro cuando me enfermé y me quedé sin trabajo en la empacadora. Pensé que lo iba a pagar en cuanto me acomodara con las limpiezas. Pero luego subieron intereses, luego inventaron recargos, luego dijeron que debía más, mucho más. Y yo no podía. La voz se le rompió. Primero se llevaron la tele, después el tanque de gas nuevo, después el dinero que tenía guardado. Luego ya ni necesitaban pretexto, venían nomás a meter miedo, a sentarse aquí, a comer de lo poco que había, a decir que la casa ya casi era de ellos. Cada palabra caía dentro de mí como una piedra al fondo de un pozo. ¿Y la policía? Se rió, pero fue una risa horrible, sin nada de humor. «Mijo, aquí la patrulla nomás viene si ellos quieren». Miré otra vez la puerta forzada, el cuarto deshecho, el vendaje inmundo en su mano. Entendí entonces por qué el pueblo estaba callado, por qué los vecinos agachaban la cabeza, por qué hasta los perros parecían haberse acostumbrado al miedo. No era solo nuestra casa, era todo el lugar. Me senté despacio en la silla junto a la cama y apoyé los codos en las rodillas. Sentía el sudor correr por la espalda, pegándome la camisa al cuerpo, pero adentro de mí no había calor. Había otra cosa, algo más útil, más limpio. Orden. Primero ver, luego entender, luego actuar. Levanté la vista hacia mi madre. «Necesito que me digas todo, amá, desde el principio». Ella volvió a negar. «No, Miguel, no, por favor. Tú no sabes cómo son. Es gente mala, gente conectada. Si te ven aquí, si saben que regresaste...» «Ya saben que existo», dije, «pero todavía no saben que volví». Guardó silencio. Afuera, en la calle, pasó una troca con música norteña sonando bajito. Luego se alejó. El polvo que levantó se coló por alguna rendija y dejó en el aire un olor seco, áspero. Mi madre miró hacia la puerta una vez más, como si esperara verla abrirse de golpe. Me incliné hacia ella y hablé despacio, sin subir la voz. «Escúchame bien, ya no estás sola». Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. «Eso mismo me da miedo, mijo». No supe qué contestar a eso, porque entendí perfecto lo que quería decir. No le asustaba solo lo que esos hombres podían hacerle a ella. Le aterraba lo que podían obligarme a convertirme a mí. Me puse de pie, fui a cerrar bien la puerta del cuarto y recorrí la casa una vez más en silencio. Revisé ventanas, chapas, patio, cocina. Pura ruina, pura señal de abuso. En una esquina del fregadero había platos sucios con restos de comida seca. En la mesa, 3 botellas vacías de cerveza que no eran nuestras. Cerca de la entrada encontré una colilla aplastada contra el piso. La recogí. Todavía olía reciente. Volví al cuarto y me quedé un momento mirando a mi madre bajo la luz amarilla y cansada que se colaba por la cortina. Había regresado soñando con café, tortillas y descanso. En lugar de eso, había encontrado miedo, golpes y una casa violada. Me agaché, tomé la mochila y la dejé junto a la pared. Ya no sonreía. Ya no pensaba en la sorpresa. Ya no pensaba en descansar. Solo miraba las vendas torcidas de la mano de mi madre, el moretón oscuro en su rostro y el temblor involuntario de sus hombros cada vez que crujía una tabla de la casa. Afuera, el sol seguía cayendo con toda su fuerza sobre el pueblo, rajando banquetas, calentando láminas, dejando el aire espeso como fuego quieto. Pero dentro de mí empezaba otra clase de clima, uno más peligroso, uno sin viento, sin alivio y sin sombra.
Y supe, con la misma claridad con la que uno reconoce el olor de la lluvia antes de que caiga, que mi regreso no había sido una visita. Había llegado justo cuando algo en este pueblo necesitaba romperse. La tarde fue cayendo despacio sobre el pueblo, pero el calor no cedió. Se quedó atrapado entre las paredes de bloc, en el techo de lámina, en el patio destrozado y en la piel. El aire dentro de la casa seguía espeso, cargado de polvo, miedo, y ese olor agrio que deja la impotencia cuando se mezcla con el sudor. Abrí todas las ventanas que todavía podían abrirse sin caerse. Acomodé una silla bajo la puerta principal para trabarla y me puse a buscar algo limpio para curarle mejor la mano a mi madre. En el botiquín encontré apenas unas vendas amarillentas, alcohol, 2 sobres viejos de analgésicos y una pomada caducada. En la cocina herví el poco agua que quedaba en una cacerola abollada y la dejé enfriar lo suficiente. Cuando regresé al cuarto, ella seguía sentada en la orilla de la cama, mirando hacia el suelo, como si le pesara hasta levantar la cabeza. Ya no lloraba, eso era peor. El llanto al menos descarga algo, el silencio solo hunde más. Me senté frente a ella con la palangana entre las piernas. Le hablé bajito, sin prisa, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperla. Voy a limpiarte la mano otra vez. No protestó, solo cerró los ojos y extendió el brazo con mucha lentitud. Cuando empecé a quitarle el trapo sucio que llevaba enrollado, respiró hondo y apretó la mandíbula. Debajo apareció la piel hinchada, morada, deformada de una manera que me obligó a detenerme un segundo. 2 dedos estaban visiblemente fuera de lugar. Los nudillos tenían reventada la piel, y había costras viejas pegadas con sangre seca. No hacía falta ser médico para saber que aquello no había sido un simple golpe. Habían apretado, torcido, quebrado con intención. Con paciencia le limpié la mano, le puse el alcohol alrededor de las heridas y le acomodé una venda mejor, improvisando como podía. Ella soportó el dolor sin quejarse, pero de vez en cuando le temblaban los hombros. Mientras trabajaba, le pregunté otra vez que me contara todo desde el principio. Esta vez no me dijo que no. Tardó en arrancar, como si cada recuerdo tuviera que sacarlo de un pozo lleno de lodo. Me contó que todo empezó en marzo, cuando la empacadora de Chile donde hacía limpieza cerró un área y recortaron gente. A ella la sacaron sin liquidación decente, con la promesa de que después la hablaban si volvía a haber trabajo. No la hablaron nunca. Buscó en casas, lavando ropa ajena, haciendo comida para vender, limpiando patios, lo que saliera. Alcanzaba apenas para lo básico: agua, luz cuando no se colgaba, tortillas, frijol, algo de huevo, un poco de medicina para la presión. Luego se enfermó de los bronquios, justo cuando empezó la temporada más pesada de calor. Entre el doctor del centro de salud, los antibióticos y unos estudios que le pidieron en la cabecera, se le fue lo poco que había juntado. Al principio, según me dijo, pensó que podría salir del apuro pidiéndole prestado a una vecina o empeñando algo. Pero en la calle todo mundo andaba igual, o peor. El pueblo llevaba meses torcido. Los hombres se iban al otro lado o al monte a trabajar donde hubiera. Las mujeres estiraban el dinero hasta volverlo hilo, y la autoridad solo servía para cobrar mordida o hacerse mensa. Fue entonces cuando apareció el nombre de Esteban. No por él directamente, claro. Ese tipo no daba la cara al principio. La recomendación llegó envuelta en palabras casi amables. Que había unos muchachos prestando dinero rápido, sin tanto papeleo, sin banco, sin aval, que ayudaban a la gente en lo que se acomodaba. Así se lo dijeron, como si fuera favor, como si no fuera anzuelo. Mi madre pidió 5,000 pesos, nada más eso. 5,000 para salir del mes, comprar medicina, pagar 2 recibos atrasados y no quedarse sin nada en lo que encontraba de nuevo trabajo. Le dijeron que devolviera 6,500 en 2 meses. Era abuso, sí, pero en ese momento creyó que todavía era algo que podía lograr. Pensó en vender tamales, en conseguir más casas para limpiar, en coser ajeno, en lo que fuera. Firmó un papel que ni siquiera le dejaron leer bien. Uno de ellos, un flaco de bigotito ralo al que llamaban el Güero Chava, le fue dictando apurada la explicación mientras otro revisaba la sala con ojos de comprador, como si ya desde entonces anduvieran midiendo qué se iban a llevar. Los primeros 15 días no pasó nada. Luego comenzaron las llamadas. Primero cordiales, después pesadas, luego amenazantes. Que cuánto había juntado, que no se hiciera pendeja, que los intereses corrían, que el jefe no era paciente. Cuando ella explicó que necesitaba unos días más, le contestaron que cada día de retraso costaba. No le dijeron cuánto, solo costaba. Una semana después ya no debía 6,500, debía 9,000. Luego 11, luego 13.
Cada vez que preguntaba de dónde salía la cuenta, le respondían con otra cifra más alta y una sonrisa más fea. La escuchaba hablar sin interrumpirla, pero por dentro yo iba acomodando todo como si me entregaran un croquis. El préstamo nunca fue para que pagara, fue para atraparla. Desde el momento en que una mujer sola, sin recursos y con una casa heredada de su esposo muerto, puso la firma, ya la habían marcado. El dinero era pretexto. La deuda real no existía. Lo que querían era la propiedad. Mi madre me dijo que la primera visita fuerte fue un jueves, cerca de las 8 de la noche, cuando ya estaba oscuro y la calle casi vacía. Llegaron 3, el mismo Güero Chava, otro más joven al que apodaban el Flaco Iván, y un grandote moreno, con cuello de toro y brazos como troncos, que casi no hablaba. Ella los dejó pasar porque no supo cómo negarse. Pensó que iban a presionarla y ya. Pero se sentaron como si la casa fuera suya. Le pidieron agua, luego cerveza, luego comida. Le dijeron que el interés había vuelto a subir y que ahora la cuenta ya pasaba de 15,000. Como no podía pagar, se llevaron el televisor a cuenta. Antes de irse, el grandote le soltó un manotazo al ventilador porque, según él, hacía mucho ruido. Lo tiró al suelo y se fue riéndose. Después se regresaron casi cada semana, a veces 2, a veces no más 1, para recordarle que seguía endeudada. Se comían lo poco que hubiera, revisaban cajones, abrían puertas, se burlaban de ella. Uno le dijo que se notaba que la casa tenía buen terreno, que ahí saldrían 2 locales sin problema. Otro le preguntó si yo todavía vivía ahí. Cuando ella contestó que no, se rieron entre ellos como si acabaran de confirmar una noticia importante. Yo terminé de vendarle la mano y me levanté por un vaso de agua. Cuando volví, siguió hablando mirando fijo la pared. Me dijo que intentó ir con la policía municipal 2 veces. La primera, el oficial de guardia le tomó el nombre en un papelito y le dijo que volvieran cuando estuviera el licenciado. La segunda ni siquiera la dejaron pasar de la entrada. Un comandante chaparro con barriga y bigote le dijo que, si no tenía pruebas, mejor no levantara falsos porque podía meterse en un problema más grande. Esa misma noche, horas después de que regresó de la comandancia, tocaron a la puerta. Eran los mismos 3. El Güero Chava traía una sonrisa tranquila, casi amable. Le dijo que no convenía andar haciendo chismes, que el pueblo era chico, que todos se enteraban de todo y que las mujeres solas debían aprender a ser prudentes. Antes de irse, le dio 2 golpecitos con los nudillos a la pared de la sala y le dijo que una casa tan vieja ardía muy fácil en verano. Mi madre me contó eso con la voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. Le pregunté por qué no me llamó antes, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Bajó la mirada y se quedó callada un buen rato. Luego dijo que no quería preocuparme, que yo bastante tenía allá donde anduviera. Dijo también que todavía en abril creyó que podía arreglarlo sola. Vendió unas joyitas de fantasía que guardaba, empeñó una cadena vieja de mi padre, trabajó limpiando 2 casas en la Colonia Nueva y juntó 3,000 pesos. Se los entregó completos al Güero Chava, pensando que eso, al menos, bajaría la cuenta. Él los recibió, los contó despacio, se los guardó en la bolsa y le dijo que eso apenas cubría una parte de puros intereses, que la deuda total ya iba en 17,800. Ella le reclamó, le dijo que eso no era lo acordado. Él nomás sonrió y le respondió que el acuerdo lo ponían ellos. Ahí fue cuando entendió, según me dijo, que jamás iba a salir. Podía darles todo lo que tuviera y nunca iba a ser suficiente, porque la cifra la inventaban cada vez. No cobraban dinero, cobraban miedo. Y cuando el miedo ya estaba bastante cocido, entonces iban por lo que de verdad les interesaba. Un domingo por la mañana, mientras ella barría el patio, llegaron en una troca gris. No tocó ninguno de los de antes. Esta vez bajó un hombre de camisa blanca, cinturón caro y lentes oscuros. No gritó, no insultó, ni siquiera entró de inmediato. Se quedó en la entrada, viendo el patio revuelto, las macetas, la fachada, como quien revisa una compra antes de cerrar trato. Era Esteban. Así me lo dijo mi madre. No necesitó presentarse. El silencio que hicieron los otros cuando él habló bastó para que ella entendiera quién mandaba. Le dijo que una deuda tan crecida ya era imposible de cubrir con pagos pequeños, pero que él era un hombre razonable, que no quería perjudicarla más de lo necesario, que podían arreglarse como gente civilizada. Sacó de una carpeta unos papeles y le explicó que, si firmaba la cesión de la casa, le perdonaban todo. Incluso le daban unos días para sacar sus cosas. Hasta parecía generoso al decirlo. Mi madre se negó. Le dijo que la casa era de mi padre, que ahí había crecido yo, que no tenía a dónde ir. Esteban no perdió la sonrisa.
Solo le respondió que lo pensara bien, porque luego las oportunidades de arreglarse se cerraban. Se fue sin tocarla. Por eso mismo dio más miedo. Durante varios días la dejaron en paz. Ese descanso fue lo que más la confundió. Pensó que quizás se habían ido con otra víctima más fácil, o que de verdad iban a esperar. Pero no, solo estaban dejando que la angustia hiciera su parte. Dormía mal, comía poco, saltaba con cualquier ruido en la calle. Y luego, hace 4 días, volvieron. Eran ya casi las 10 de la noche. La luz se había ido por ratos toda la tarde, y apenas había regresado. Mi madre estaba acostada, con el ventilador nuevo prestado por una vecina apuntándole a los pies, cuando escuchó la reja sonar. Alcanzó a levantarse para asomarse, y vio a los 3 de siempre, más el grandote, y detrás de ellos la troca gris. Esteban no bajó. Se quedó adentro, con el motor encendido. Los demás entraron como si no necesitaran permiso. Le dijeron que el plazo se había acabado, que ahora firmaba o la cosa se iba a poner fea. Ella volvió a negarse. Lo siguiente me lo contó con pausas largas, respirando como si cada frase le atravesara otra vez el cuerpo. El grandote la agarró de los brazos. El flaco Iván vació un cajón sobre el piso buscando documentos. El güero Chava la empujó contra la pared y le enseñó de nuevo los papeles. Le puso una pluma en la mano. Ella la dejó caer. Entonces le doblaron los dedos hacia atrás para obligarla a sostenerla. Cuando gritó, uno de ellos le tapó la boca. La pluma cayó otra vez. Fue ahí cuando empezaron a torcerle la mano de verdad. No para matarla, no para incapacitarla del todo, solo para quebrarla lo suficiente como para dejar claro que podían hacer algo peor. Mientras la lastimaban, le repetían que firmar era más fácil, que no se hiciera mártir, que una casa vieja no valía tanto sufrimiento. En algún momento cayó al piso. Desde afuera, con la puerta abierta, Esteban seguía dentro de la troca mirando. No hizo falta que participara, le bastaba ver. Cuando ya no pudo sostenerse y dijo que por favor se fueran, el güero Chava le agachó la cara y le habló casi al oído. Le dijo que iban a regresar pronto, y que la próxima vez no se iban a entretener rompiendo nomás la mano. Mi madre dejó de hablar ahí. Se había quedado pálida, con la frente perlada de sudor. Le acerqué el vaso otra vez. Tomó un trago, luego otro. Afuera empezaban a ladrar unos perros, y el sol al fin iba aflojando, pero el calor seguía pegado a la casa como una maldición. Me levanté y di una vuelta corta por el cuarto para soltar el cuerpo. No dije nada durante un rato. Si abría la boca demasiado pronto, podía salir otra cosa. Miré la cortina rota, la cómoda abierta, las huellas negras de suelas marcadas en el piso. Pensé en mi madre sola escuchando la reja, midiendo la noche por el ruido del motor de una troca, sabiendo que nadie iba a venir a ayudarla. Pensé en esos hombres sentados a la mesa donde de niño hice tareas, riéndose con cerveza ajena, inventando una deuda como quien inventa una excusa para robar. No era un préstamo, no era un atraso, no era un conflicto entre particulares, era una cacería. Y ella había estado sola en medio de todo eso. Me detuve frente a la ventana y observé la calle. 2 señoras pasaron rápido con bolsas del mandado. No voltearon hacia acá. Del otro lado, la casa de los vecinos seguía con las cortinas cerradas. El pueblo entero parecía saber y al mismo tiempo fingir que no. ¿Cuánto dicen que les debes ahorita?, pregunté sin voltear. Mi madre soltó una risa cansada, vacía. Ya ni sé, mijo. La última vez dijeron 32,000. Antes eran 26, luego 19. Luego, quién sabe. Si les doy 100, dicen que debo 1000. Si les doy 1000, dicen que debo 10. No hay cuenta. Eso confirmó lo que ya tenía claro. Me volví hacia ella y vi en su cara algo que me dolió más que los golpes. Vergüenza. Como si todavía creyera que había hecho algo mal por confiar, por necesitar ayuda, por no poder sola. Me acerqué y me senté a su lado. Le puse una mano en el hombro. Escúchame bien, amá. No hiciste nada malo. Sus ojos se humedecieron. Sí hice. Fui tonta. Firmé. No, te vieron necesitada y se aprovecharon. Es distinto. Negó despacio, pero no discutió. Estaba demasiado cansada. Fui a la cocina y encontré un poco de arroz, medio paquete de tortillas tiesas y unos frijoles en una olla. Calenté todo como pude. Comimos casi en silencio, sentados frente a frente en la mesa rayada. Cada crujido de la casa la hacía alzar la cabeza. Cada ruido de motor en la calle le tensaba la espalda. Cuando terminé, lavé los platos y apagué la luz de la cocina para no llamar atención. Luego revisé de nuevo la puerta, las ventanas, el patio. La noche había caído por completo.
y el calor finalmente empezaba a mezclarse con un viento seco que traía tierra. Antes de acostarla, mi madre me agarró de la muñeca. «No vayas a hacer una locura, Miguel». La miré sin responder. «Te conozco», dijo. «Traes la cara de tu padre cuando se le metía algo a la cabeza». Me agaché para acomodarle la sábana. «Ahorita descansa. Prométeme». No se lo prometí, porque ya había entendido todo lo necesario. El tamaño de la trampa, los nombres, la forma de operar, el ritmo con que presionaban, la certeza de que iban a volver. Y sobre todo, la verdad más simple de todas. Esa deuda jamás había existido. La habían fabricado para despojarla, para quebrarla, para dejarla sin casa y sin voz. Salí del cuarto y apagué el foco del pasillo. Me quedé sentado un rato en la oscuridad de la sala, escuchando la respiración cansada de mi madre al fondo y el ruido lejano de una música norteña rebotando por el barrio. En la mesa seguía la colilla que había recogido cerca de la entrada. La tomé entre los dedos. Era de una marca cara, de esas que no fuma la gente jodida del pueblo. La acerqué a la nariz. Tabaco fuerte, perfume dulce, el rastro de alguien acostumbrado a entrar donde no lo invitan. La dejé otra vez sobre la madera. En el ejército me enseñaron que antes de moverse hay que aprender a ver. No basta con tener coraje. El coraje mal usado solo deja muertos tontos. Primero se observa, luego se entiende el terreno, después se decide, y solo al final se actúa. Levanté la vista hacia la puerta forzada, hacia el marco astillado, hacia el rincón donde antes estaba el televisor y ahora solo quedaba una mancha clara en la pared. Ellos creían que habían sembrado miedo, tal vez sí, pero también habían sembrado algo más, algo frío, algo paciente, algo que en el monte y en los cuarteles aprendí a reconocer mejor que nadie. Esperé hasta escuchar que mi madre por fin se había quedado dormida. Entonces me levanté sin hacer ruido, me acerqué a la ventana y me puse a mirar la calle vacía bajo la luz amarillenta del poste. No sabía todavía cómo, ni cuándo, ni en qué orden, pero ya sabía una cosa con absoluta certeza. La deuda no existía. Y precisamente por eso, alguien iba a pagarla. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció igual de seco, igual de polvoso, igual de quieto por fuera. Pero para mí, ya no era el mismo lugar. Cuando abrí los ojos, todavía no habían dado las 6, y el calor ya se sentía pegado a las paredes, como si la noche hubiera sido apenas una pausa breve en el castigo del sol. Me quedé unos segundos acostado en el catre de mi antiguo cuarto, escuchando el zumbido lejano de un transformador, el ladrido aislado de un perro y la respiración cansada de mi madre en el cuarto de al lado. No había dormido más de 2 horas, pero tampoco me sentía cansado. Cuando algo se acomoda adentro de uno, de cierta forma, el cuerpo entiende que todavía no le toca descansar. Me levanté en silencio, me eché agua en la cara y fui a la cocina. Puse a calentar lo poco que había para hacer café y me quedé mirando por la ventana mientras empezaba a clarear. El cielo del norte no se aclara suave. Se abre de golpe, como una lámina encendida detrás de los cerros bajos y pelones. Primero una raya gris azulosa, luego un resplandor naranja, después, de pronto, toda la calle inundada de una luz cruda que no perdona nada. Ni las bardas descarapeladas, ni los baches, ni las bolsas de basura atoradas en los alambres, ni las grietas de las casas. Mi madre se levantó despacio, arrastrando un poco las pantuflas. Traía la misma expresión de quien ha dormido con un oído puesto en la puerta. Le serví café en su taza despostillada y le acerqué un plato con tortillas recalentadas. Comimos casi sin hablar. Cada vez que yo levantaba la vista la sorprendía mirándome de reojo. No necesitaba preguntarme en qué estaba pensando. Lo sabía. Las madres siempre saben cuando algo en el hijo se ha puesto más duro de lo normal. Antes de que termináramos, me dijo que ese día no saliera mucho, que mejor esperara un poco, que dejara pasar 2 o 3 días para ver si los otros aparecían o si se calmaban las cosas. La escuché sin interrumpirla. Asentí incluso, como si le diera la razón, pero en mi cabeza ya no había espacio para la espera vacía. Una cosa es reaccionar en caliente, otra muy distinta es quedarse quieto mientras el peligro sigue midiendo la casa desde afuera. Cuando ella fue a acostarse otro rato, saqué una libreta vieja del cajón del aparador y un lápiz mordido. Lo puse sobre la mesa y escribí 3 nombres: Esteban, Güero Chava, Flaco Iván. Debajo dejé espacio. Todavía faltaban piezas. En el ejército había aprendido a no moverme sin mapa,
aunque el mapa fuera incompleto. Y aquí el terreno no era monte ni ciudad enemiga. Era peor en cierto sentido. Era un pueblo pequeño donde la gente hablaba mucho, pero solo cuando creía que nadie importante estaba escuchando. Me cambié la ropa por algo más fresco, me até bien las botas y salí a la calle con la gorra baja. No iba buscando pleito, iba buscando rutina. Quién entra, quién sale, quién mira, quién evita mirar. La primera parada fue la tienda de Don Chuy. Compré un refresco tibio y un pan seco que ni quería, solo para tener excusa de quedarme parado en la sombra del toldo. La tienda estaba casi vacía. En una esquina, dos señores discutían sobre el precio del diésel y la falta de agua en la colonia de arriba. En otra, una mujer pedía fiado 1 litro de aceite. Nadie mencionaba nombres, pero bastó que yo soltara, como quien no quiere la cosa, que la calle de mi madre se veía muy sola últimamente, para que Don Chuy levantara la vista un segundo y luego la bajara de inmediato. La gente ahora prefiere no meterse en nada, dijo mientras acomodaba unas latas. Son tiempos raros. No apriete más por ahí. A veces una pregunta frontal cierra bocas. Una pregunta floja las deja medio abiertas. Le pagué, me quedé todavía un rato afuera y vi pasar una patrulla municipal. Iba despacio, pero no vigilando. Más bien paseándose. Los dos policías de adentro ni siquiera miraban las casas. Uno iba fumando con el brazo de fuera. El otro traía lentes oscuros, aunque el sol apenas subía. Anoté mentalmente la hora. Caminé luego hacia la cancha y de ahí al mercado chico, donde las sombras de los puestos apenas alcanzaban para cubrir medio metro de suelo. Ahí la gente habla más porque necesita vender, pregatear, quejarse del calor y del gobierno. Me compré una bolsa de naranjas y escuché. Un viejo comentó que en el yonque de la salida sur siempre se juntaban tipos armados por las tardes. Una muchacha dijo que la troca gris de Esteban había pasado la noche anterior por la colonia Morelos. Un cargador del mercado, con la camiseta empapada de sudor, mencionó que el grandote que acompañaba al güero Chava a veces se emborrachaba en un tugurio junto al canal seco. No había certezas todavía, solo líneas sueltas, pero las líneas empiezan a parecer dibujo cuando se repiten. A media mañana me acerqué al yonki. No entré, pasé por la banqueta de enfrente, despacio, fingiendo buscar una dirección. Era un terreno amplio cercado con malla y lámina, lleno de carrocerías oxidadas, cofres abiertos, llantas apiladas y perros flacos durmiendo bajo el chasis de camionetas desarmadas. A un lado había una oficina hecha con blocs sin enjarrar y techo de lámina. 2 hombres fumaban afuera. Uno de ellos era el güero Chava. Lo reconocí enseguida por cómo se movía. Demasiado confiado para ser empleado, demasiado corriente para ser jefe. Flaco, camisa abierta, una cadena dorada brillándole en el cuello, el cigarro colgado de la boca como si el mundo le debiera aire. El otro, sentado en una silla de plástico, era más bajo, moreno, con cara de pocos amigos. Ese no lo conocía. No me quedé mucho. Bastó con ver que a las 11:20 salió una pick-up negra del yonque y el güero Chava subió del lado del copiloto. Quise seguirla, pero no traía vehículo y hacerlo a pie era tonto. Así que me guardé el dato y me fui por la calle de atrás, donde pude ver mejor la distribución del lugar. Una barda lateral más baja, un portón corredizo oxidado, una salida trasera que daba a un camino de terracería. Todo sirve si se guarda a tiempo. Volví a casa cerca del mediodía, cuando el calor se había vuelto animal. El aire salía de los patios como bocanada de horno. Hasta las chicharras parecían gritar con rabia. Mi madre estaba despierta y me preguntó dónde había andado. Le dije que había salido por comida y a ver si encontraba una farmacia abierta con mejores vendas. No le mentí completo. Había traído vendas. También había traído certeza. Pasé la tarde arreglando lo que pude de la puerta y revisando la casa como si fuera a defender una posición. No porque creyera que 3 tablas y una silla pudieran detener a hombres decididos, sino porque el simple acto de poner orden aclara la cabeza. Reforcé la chapa con un trozo de madera, aseguré una ventana del patio con alambre y encontré, en una caja que había guardado mi madre desde que yo era adolescente, una lámpara de mano vieja, 2 pilas medianamente buenas, un cuchillo de cocina de hoja larga y una cadena oxidada que antes amarraba la bicicleta. Nada de eso era gran cosa, pero otra vez, todo sirve si se entiende para qué. Por la tarde salí de nuevo. Esta vez tomé el rumbo del canal seco. El lugar olía a lodo viejo, basura caliente y cerveza derramada. Había unas casas de bloc mal pintadas, un taller de motos y, pegado a un terreno baldío, el tugurio del que había oído hablar. De día parecía un cuarto cualquiera con una lona descolorida, unas mesas de plástico y una rocola apagada. Pero al caer el sol, según el hombre del mercado,
Se llenaba de choferes, cobradores, plebes broncudos y uno que otro halcón barato. No entré. Me senté en la sombra de un mezquite torcido al otro lado de la calle, con una botella de agua casi caliente, y esperé. Esperar también se entrena. La mayoría cree que la paciencia es quedarse quieto. No, la paciencia verdadera es quedarse quieto sin perder detalle. A las 6:15 llegó una moto con 2 muchachos. A las 6:40, una pick-up blanca con redilas. A las 7:10 apareció el grandote del que habló mi madre. No hacía falta que me lo presentaran. Caminaba como quien ocupa más espacio del necesario a propósito. Brazos gruesos, cuello enterrado entre los hombros, camisa sin mangas, botas pesadas. Entró al tugurio saludando a todos sin respeto, como si le perteneciera media calle. Ya tenía otra pieza. Me fui antes de que oscureciera por completo. No quería que me recordaran todavía. En el camino pasé por una llantera donde un muchacho lavaba herramientas con diésel. Le pregunté por una dirección inventada y aproveché para sacar el tema de la troca gris. El muchacho escupió al suelo y dijo que esa siempre se paraba por la casa grande del fraccionamiento viejo, la que antes había sido de un doctor y ahora era de unos pesados. No necesitaba más explicación. Cuando llegué, mi madre estaba sentada en la sala con el ventilador prestado apuntándole a las piernas. El cielo afuera seguía rojo y caliente como una brasa extendida. Le cambié el vendaje de la mano. Esta vez pude ver mejor que la hinchazón no había bajado casi nada. Necesitaba doctor de verdad, placas, tratamiento. Pero llevarla de día y con preguntas iba a levantar demasiado polvo por ahora. Ella me observaba mientras yo le acomodaba la venda nueva, y de pronto dijo mi nombre con ese tono con que uno llama a alguien desde lejos, aunque esté enfrente. Miguel. ¿Mandé? No te quedes. Levanté la vista. ¿Cómo? Si de veras piensas hacer algo, no te quedes aquí. Vete. Llévame contigo si quieres, pero no te quedes a pelearles en su pueblo. No respondí enseguida. Me concentré en apretar el nudo justo lo necesario para que no se aflojara. ¿Su pueblo?, pregunté al final. Ella cerró los ojos un momento. Ya casi lo es. Esas palabras me confirmaron algo más importante que cualquier ruta o cualquier nombre. La gente ya había entregado no solo las calles, sino la idea misma de que esas calles les pertenecían. Cuando eso pasa, los violentos ganan antes de dar el primer golpe. No mandan por fuerza nada más. Mandan porque los demás ya se acostumbraron a imaginar que no hay otro final. Terminamos de cenar cuando ya era noche cerrada. Afuera soplaba un viento seco que arrastraba tierra y papeles por la calle. Dejé a mi madre acostada y salí al patio con la libreta. A la luz de la lámpara anoté lo que tenía. El yonque en la salida sur, el canal seco y el tugurio, la casa grande del fraccionamiento viejo, la patrulla municipal rondando sin mirar, la troca gris, el grandote, los horarios aproximados. Debajo de los nombres puse otros: taller, tugurio, yonque, patrulla, flechas, horas, dudas. Esteban, entendí, no era de los que hacen el trabajo sucio con sus manos, era de los que administran el miedo y cobran con la espalda cubierta. El güero Chava era la lengua y la sonrisa. El flaco Iván, quizá el que apretaba más cuando se trataba de humillar. El grandote, la fuerza bruta. Y alrededor de ellos, otros. Choferes, policías vendidos, muchachos que miraban y pasaban recados. Nada extraordinario. Así crecen esas pequeñas estructuras en los pueblos. No necesitan inteligencia. Les basta con impunidad y costumbre. Me quedé un rato más oyendo la noche. En alguna casa sonaba una televisión. Más lejos, un bebé lloró. Pasó una moto sin placas. Luego silencio otra vez. Levanté la vista al cielo, que en el desierto parece inmenso incluso cuando no hay estrellas. Pensé en todo lo que me faltaba saber, y en lo fácil que sería echar a perderlo todo si me precipitaba. También pensé en la cara de mi madre cuando habló de firmar la casa, en la pluma obligada entre dedos quebrados, en la troca con el motor encendido mientras ella gritaba. Ahí fue donde terminó de acomodarse algo. No iba a llegar tocando puertas ni pidiendo explicaciones. No iba a buscar justicia donde ya habían decidido venderla. Primero tenía que aprender sus ritmos, aislar sus hábitos, mirar qué tan solos andaban de verdad, a qué hora bajaban la guardia, por dónde corrían cuando se creían dueños de la calle. El calor no había terminado de reventar el cielo, pero ya se sentía la presión de algo acumulándose detrás.
Una tormenta en el norte no siempre se anuncia con nubes. A veces la anuncia el aire. Se espesa, se detiene. El monte guarda silencio. Los perros se inquietan. Las ramas más secas tiemblan antes que las otras. Todo parece inmóvil, pero en realidad todo se está cargando. Eso mismo sentí esa noche. Al día siguiente tendría que volver a salir, pero ya no como hijo que pregunta, sino como hombre que mide distancias. Y mientras cerraba la libreta y apagaba la lámpara, supe con total claridad que el verdadero calor todavía no empezaba. Lo que había hasta ahora era apenas la calma seca, antes de que el cielo se rompiera. La noche siguiente cayó despacio sobre el pueblo, pero el calor siguió metido entre las paredes, como si el sol se hubiera negado a irse. Mi madre dormía a ratos cortos, vencida por el cansancio y los analgésicos. Yo estaba sentado junto a la ventana de la sala, con la casa en penumbra y la libreta abierta sobre las piernas. Había pasado el día mirando, sumando horas, caras y movimientos. No buscando valor. El valor no sirve si llega antes que la cabeza. Lo que necesitaba era una rutina. Un punto donde uno de ellos dejara de sentirse protegido por el grupo y por la costumbre de entrar en las casas ajenas como si fueran corrales. Ya lo tenía, el grandote del canal seco, el mismo que le había torcido la mano a mi madre, el que casi no hablaba y sonreía solo cuando otro gritaba. Preguntando poco y escuchando mucho, terminé sabiendo lo necesario. Se llamaba Beto, aunque casi todos le decían el Toro. Por las tardes se emborrachaba en el tuburio junto al canal seco, y cuando ya andaba con suficiente alcohol encima, se iba caminando por el camino de terracería que bordea las bodegas viejas. Decía que no le daba miedo andar solo. Tal vez de verdad lo creía. Esperé hasta las 11. La calle frente a la casa estaba vacía. Apagué la lámpara, guardé la libreta y me puse de pie. No llevaba uniforme ni ropa llamativa, solo una camiseta oscura, pantalón de mezclilla y las botas bien amarradas. En la cintura, escondido por la camisa, el cuchillo de cocina que había afilado esa tarde sobre una piedra del patio. No pensaba usarlo como arma principal. Era una promesa. Una forma de que el otro entendiera que la noche ya no iba a transcurrir como cualquier otra. Antes de salir, me asomé al cuarto de mi madre. Dormía de lado, con la mano vendada sobre el pecho. Me quedé mirándola un instante. Luego, cerré la puerta sin hacer ruido y salí por el patio trasero. Las noches del norte tienen una crueldad distinta a la del día. Ya no queman como horno, pero dejan flotando un calor cansado que se pega a la piel. La tierra sigue tibia, las bardas guardan el sol. Caminé por calles secundarias, pegado a las sombras, evitando pasar bajo los postes. El tugurio seguía abierto cuando llegué a la zona del canal seco. La música sonaba baja y desafinada. Había 3 motos, una pick-up blanca y un Tsuru gris estacionados afuera. Me quedé del otro lado, detrás de una barda a medio caer, desde donde podía ver la puerta sin quedar expuesto. No tuve que esperar mucho. A las 11:46 salió el Toro. Lo reconocí por la forma de llenar la puerta, ancho, macizo, con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor y el alcohol. Traía una botella de cerveza casi vacía en una mano, y en la otra un manojo de llaves que hacía sonar al caminar. Miró hacia ambos lados, escupió al suelo y soltó una risa corta para sí mismo. Luego echó a andar por el camino de atrás de las bodegas, oscuro, sin casas pegadas, con montones de tarimas rotas y fierro oxidado a los lados. No corrí. Esperé unos segundos y empecé a seguirlo a distancia. El suelo de terracería absorbía bien el ruido. A lo lejos todavía llegaba la música del tugurio, cada vez más tenue, hasta que solo quedó el chirrido de los grillos y el sonido irregular de las botas del Toro arrastrando polvo. A esa hora, con el canal seco convertido en una zanja negra y el camino casi sin luz, el lugar parecía fuera del pueblo. Eso era justo lo que necesitaba. El Toro caminó unos 100 metros y se detuvo a mitad del camino para terminarse la cerveza. La botella vacía cayó entre las piedras con un golpe seco. Más adelante, a la derecha, estaba la entrada abierta de una bodega vieja. Crucé por detrás de una montaña de tarimas y me metí sin que me viera. Desde dentro podía escuchar sus pasos acercándose. Respiré hondo una sola vez. No sentía rabia en ese momento, ni temblor. Lo que sentía era orden. Distancia. Los hombres como él creen que el más brutal siempre gana. Casi siempre, gana el que entra más frío. Los pasos pasaron frente a la entrada. Salí. No grité ni corrí. Di 3 zancadas rápidas y lo alcancé por detrás. Le clavé la mano izquierda en el hombro y con la derecha
Le golpeé la parte de atrás de la rodilla. El toro soltó un gruñido y perdió el equilibrio apenas lo suficiente para voltear tarde. Cuando giró, ya tenía mi puño entrando directo a su garganta. No fue un golpe para lucirse, fue para apagarle la voz. Se llevó las manos al cuello, tosiendo, y quiso lanzarse encima por puro instinto. Era grande, pero lento, muy lento. El alcohol le tenía flojas las piernas y pesado el cuerpo. Alcancé a meterle otro golpe en el estómago, más abajo del pecho, y el aire se le salió de golpe. Aún así tiró un manotazo que me rozó la mandíbula, y me hizo sentir el peso real que cargaban esos brazos. Si me conectaba a uno bueno, la cosa se iba a alargar más de la cuenta. No se lo permití. Lo empujé hacia el costado y ambos nos fuimos contra la malla oxidada de la bodega. El metal chilló. El toro quiso abrazarme para aplastarme con el cuerpo, pero metí la rodilla entre los dos. Lo desequilibré y lo hice tropezar con una llanta vieja. Cayó de espaldas sobre la terracería levantando polvo. Antes de que pudiera incorporarse, ya estaba encima. Le saqué el cuchillo y se lo puse justo debajo del mentón. Fue ahí cuando me reconoció. Ni un ruido, le dije. Se quedó congelado. Sentía su respiración pesada pegando en la hoja. Si gritas, te abro aquí mismo. Sus ojos se abrieron más. Trató de enfocar mi cara. Tú... Sí, yo. Le tembló un músculo en la mejilla. No sé de qué hablas, alcanzó a decir con la voz raspada. Apreté un poco la hoja contra la piel. No lo corté, pero sintió lo suficiente. Cerró la boca al instante. De mi madre sí te acuerdas. Quiso hacerse el duro un segundo más. Pero el cuerpo siempre dice la verdad antes que la boca. Las manos ya no las tenía listas para pelear. Las tenía abiertas, dudando entre protegerse del cuchillo o empujarme para salir corriendo. El jale no era mío, murmuró. A mí me mandan. Todos dicen lo mismo cuando les toca abajo, que ellos nomás acompañaban, que ellos nomás obedecían. Con esa mano la agarraste, dije. Le sujeté la muñeca derecha y la estampé contra el suelo. El toro forcejeó. Su instinto volvió por un momento y lanzó la cadera para voltearse, pero clavé la rodilla sobre su brazo y lo inmovilicé. Volvió a intentar gritar. Le acerqué más la hoja. Te dije que no. En la lejanía pasó un carro por la calle principal, pero no se desvió hacia el camino de las bodegas. La música del tuburio seguía sonando débil. Nadie iba a venir. El toro comenzó a respirar más rápido, ya no por rabia, por miedo. Fue el chava, susurró. Él trae las cuentas. Yo nomás acompaño. Y torciste la mano de una mujer sola. No quería quebrársela, pero se la quebraste. No respondió. Apenas negó con la cabeza, como si eso pudiera corregir algo. Durante un segundo pensé en romperle ahí mismo la muñeca. La imagen me vino limpia, fácil. Y justo por eso me contuve. Necesitaba que ese hombre sirviera todavía, no como aliado, como mensaje. Le quité el cuchillo del cuello sin guardarlo. Escúchame bien, le dije. Esto apenas empieza. Me miró con los ojos vidriosos. No sabes con quién te metes. Tú tampoco lo sabías cuando entraste a mi casa. Le doblé el brazo hacia atrás, controlando el movimiento hasta que el hombro le crujió lo suficiente para soltar un quejido ahogado. No se lo saqué del lugar, solo le enseñé el borde. Vas a llevarles un recado. Sacudió la cabeza, sudando más. No, espérate. Apreté un poco más y volvió a quejarse. Diles que la casa de mi madre no está sola. Diles que cada vez que vuelvan, uno de ustedes va a caer. Diles que ya sé dónde se emborrachan, por dónde caminan y en qué hoyos se esconden. Lo sentí tensarse. Ahí entendí que las palabras ya habían entrado mejor que cualquier golpe. El verdadero miedo no es el dolor. Es saber que el otro te vio entero. Tus costumbres, tus rutas, tus horarios. Diles también otra cosa, seguí. Que si vuelven a tocarla, la próxima noche no vengo a hablar. Me miró fijo. Por primera vez, no intentó hacerse el valiente. ¿Me vas a matar?, preguntó. No le respondí enseguida. Le solté el brazo de golpe y lo hice rodar boca abajo en la tierra. Alcancé una de las llaves que había tirado al caer y la pateé lejos. Luego me puse de pie. El toro tardó un segundo en entender que seguía vivo. Cuando lo hizo, empezó a querer levantarse. Le puse la bota en la espalda.
Todavía no. Se quedó quieto. Faltaba una marca. No una herida aparatosa. Una certeza física que no pudiera olvidar al día siguiente. Le levanté la mano derecha y le abrí los dedos sobre una piedra plana del camino. Con esta tocaste a mi madre. Empezó a forcejear otra vez. No, espérate. Te estoy diciendo que fue el chava. Yo nomás le bajé la bota a los nudillos, con toda la fuerza justa, para que crujieran, sin deshacerle la mano entera. El sonido fue seco, corto. El toro soltó un bramido que le tuve que apagar inclinándome de nuevo con el cuchillo cerca de la cara. Se mordió la queja y empezó a jadear como animal herido. No le rompí todos los dedos. Le dejé suficiente daño para que cada cierre de mano, cada vaso levantado, cada cigarro encendido le recordara esta noche. La próxima, le dije muy cerca del oído, no te va a alcanzar con recordar. Me enderecé, guardé el cuchillo y retrocedí 2 pasos sin darle la espalda de inmediato. El toro se encogió sobre sí mismo, abrazándose la mano contra el pecho. Ya no parecía el hombre que entraba a casas ajenas con el pecho inflado. Parecía lo que era cuando se le quitaba el grupo, un cobarde grande. Cuenta 10 antes de levantarte, le dije. Si oigo que corres detrás, regreso. Asintió sin mirarme. Me fui por la orilla del canal seco, siguiendo una ruta distinta a la de ida. No apresuré el paso. El polvo se me pegaba a las botas y la mandíbula me dolía donde había rozado su manotazo. Pero por dentro todo seguía igual de quieto. No había satisfacción. Tampoco alivio. Solo la sensación de que una puerta acababa de abrirse y ya no se podía cerrar. Regresé a la casa poco después de medianoche. Entré por el patio trasero igual que al salir. En la cocina me serví un vaso de agua y lo bebí de golpe. La casa estaba en silencio. Fui al cuarto de mi madre. Dormía todavía, aunque respiraba inquieta, como si las pesadillas siguieran trabajando aún con los ojos cerrados. Me quedé en la puerta unos segundos, escuchando. Ningún motor afuera, ningún golpe en la reja, ninguna voz. Volví a la sala, tomé la libreta y debajo del nombre del toro escribí una sola palabra. Cayó. Luego me senté en la oscuridad, con la espalda contra la pared, esperando a que amaneciera. Sabía que al día siguiente el pueblo iba a despertar con un rumor nuevo. Alguien habría visto al toro regresar tarde, encorvado, con la mano hinchada y la mirada rota. En lugares así las noticias caminan más rápido que la luz del sol. También sabía que Esteban y los otros intentarían entender si aquello había sido casualidad, venganza o mensaje. Era las 3 cosas. Y apenas había sido el primer golpe. Al amanecer, el pueblo ya sabía que algo le había pasado al toro, aunque casi nadie supiera exactamente qué. En los lugares así las noticias no corren de frente. Se arrastran pegadas a las banquetas, se cuelan por las tiendas, por los puestos de tortillas, por las colas del agua y por las mesas de dominó. No se dicen completas, se dejan caer en pedazos. Que si llegó tarde a su casa con la mano hecha bola, que si traía la camisa llena de tierra, que si andaba pálido como difunto y con la vista ida, que si juró que se había caído borracho, que si nadie le creyó, que si mejor dejó de hablar. Yo no salí en toda la mañana. Me quedé en la casa ayudando a mi madre con lo poco que podía hacerse ahí dentro. Le cambié el vendaje, barrí el vidrio roto de una de las ventanas, clavé mejor una tabla detrás de la puerta y arreglé una llave floja del fregadero. Todo eso servía para 2 cosas: que la casa pareciera menos indefensa y que mi madre no sintiera que la noche anterior me había tragado algún agujero del mismo tipo que se había tragado la tranquilidad del pueblo. Ella me observaba en silencio, sentada a la sombra con la mano vendada sobre el regazo. Sabía que algo había cambiado, aunque yo no dijera nada. Se notaba en cómo me movía, en cómo escuchaba los ruidos de la calle antes de contestar cualquier pregunta, en cómo dejaba siempre el cuchillo cerca aunque estuviera cortando jitomate para el caldo. Poco antes del mediodía pasó una patrulla despacio frente a la casa. Esta vez sí miraron hacia adentro. No se detuvieron, solo avanzaron a vuelta de rueda, como perros oliendo una puerta cerrada. Desde la rendija de la cortina vi al oficial del copiloto, el mismo barrigón de bigote que mi madre había descrito, señalar apenas con la barbilla hacia la reja torcida. El conductor ni siquiera fingió discreción. Se quedaron unos segundos más de lo normal y siguieron de largo. Mi madre también los vio. Ya se enteraron, dijo. De algo sí. Van a pensar que fuiste tú. Me encogí de hombros. Que piensen lo que quieran. Pero no era verdad. No me daba igual.
Pensar no sirve de mucho, pero organiza. Si ya sospechaban, eso quería decir que el golpe había caído donde debía. El toro no solo había vuelto lastimado, había vuelto asustado. Lo bastante como para que la historia no le saliera pareja. A media tarde, cuando el calor comenzó a ponerse espeso de verdad y las láminas del techo crujían como si fueran a reventarse, salí otra vez. Dije que iba por medicamento mejor para la mano de mi madre. Ella quiso detenerme con la mirada, pero no habló. Ya había entendido que, cuando algo se me metía en la cabeza, discutir solo servía para cansarse. Tomé rumbo hacia la salida sur, pero no fui al yonque. Me desvié por la calle del mercado y terminé detrás de la gasolinera vieja, donde se juntaban choferes de reparto, limpiavidrios y gente que siempre parece saber demasiado de todos. Compré un cigarro suelto, aunque no traía ganas de fumar. Me lo puse en la boca sin prenderlo y me quedé oyendo. No tardé en escuchar el nombre que buscaba: el Flaco Iván. Dos muchachos que descargaban costales de alimento para ganado comentaban que lo habían visto en la mañana, entrando y saliendo de una pequeña oficina detrás de una vulcanizadora, donde según ellos guardaban efectivo de cobros y papeles de terrenos. Uno de ellos dijo también que el flaco no andaba a gusto desde hacía horas, que se la pasaba marque y marque por teléfono, y que incluso había ido hasta el Tugurio a buscar al toro, pero que no lo encontró. El otro respondió que al toro mejor ni lo buscaran, porque había amanecido con la mano como tamal y con cara de andar viendo espantos. No me acerqué a preguntar nada, solo seguí caminando, dejando que la información se acomodara sola. La oficina detrás de la vulcanizadora me quedó a unos 20 minutos. Pasé por ahí una primera vez como quien cruza hacia otra calle. Era un cuartito de bloc sin pintar, con una puerta metálica azul despellejada por el sol, y una sola ventana angosta con barrotes. Del lado de la vulcanizadora había 4 llantas apiladas, un gato hidráulico y un tejabán bajo el que dormitaba un perro amarillento. No se veía movimiento. Pero una cosa era la fachada y otra el horario. Esos tipos no guardaban dinero a plena luz, con media colonia despierta. Me alejé y me fui hasta la parada vieja de camiones, donde había sombra de sobra y un puesto de raspados. Desde ahí podía vigilar 2 esquinas y, al mismo tiempo, perderme entre quienes solo mataban el tiempo. Esperé. A las 5:10 lo vi. El Flaco Iván llegó en una moto itálica negra, sin casco, con los lentes oscuros puestos aunque el sol ya iba bajando. Era más joven de lo que recordaba por la descripción de mi madre. Delgado, nervioso, con esa clase de cuerpo que parece hecho solo de alambre y mala leche. Se bajó, habló 2 minutos con el de la vulcanizadora, entró al cuartito azul y volvió a salir. Miró la calle 2 veces antes de cerrar. Luego se fue otra vez en la moto, pero no lejos. Tomó rumbo hacia la avenida principal, seguramente a seguir con sus vueltas. Ya tenía otra rutina. Esperé hasta que oscureció y luego volví a casa. Le cambié la venda a mi madre, cenamos en silencio y dejé que el tiempo pasara sin prisa. El plan no estaba completo aún, pero casi. Si el flaco usaba esa oficina como punto de cobro o resguardo, tendría que regresar tarde. La gente como él confía en los lugares chicos porque cree que la noche los esconde mejor. A veces sí. A veces también los entrega mejor. Cerca de las 9 empezó a levantarse el viento. No un aire cualquiera, sino ese viento seco del norte que primero sopla caliente y luego empieza a traer arena fina desde los baldíos, como si alguien estuviera raspando el pueblo con una lija gigante. Las ramas de los mezquites empezaron a agitarse, las bolsas atoradas en los alambres se inflaron y tronaron. A lo lejos, se escuchó una lámina soltarse y arrastrarse por un techo. El cielo seguía oscuro, sin nubes, pero el ambiente cambió. Se volvió amarillo, opaco, raro. Mi madre lo notó enseguida. «Va a caer una buena tolvanera», murmuró. Yo asentí. La tormenta de arena era una molestia para casi todos. Para mí, esa noche, era una ventaja. Esperé a que el viento creciera. A las 10:30 la calle ya estaba casi vacía. La tierra golpeaba las bardas y se colaba por las rendijas de las puertas. Mi madre se había quedado dormida otra vez. Me puse una camisa oscura de manga larga. Me cubrí la boca con un paliacate y salí por atrás con la gorra baja. Caminar con tolvanera tiene su propia lógica. Hay menos gente. Los que salen caminan encorvados, mirando al suelo. Los ruidos se desordenan porque el viento los revuelve. Las distancias parecen más cortas y más largas al mismo tiempo. Crucé varias calles casi a ciegas, con arena pegándome en las mejillas y en los párpados.
hasta llegar a la vulcanizadora. El perro ya no estaba afuera. El tejabán rechinaba. La oficina azul seguía cerrada. Me acomodé detrás de un montón de llantas y esperé. A las 11:12 escuché primero el motor de la moto antes de verla. El flaco llegó cubriéndose la cara con el hombro, maldiciendo al viento. Apagó la moto, batalló un momento con la llave de la puerta y entró al cuartito. La luz adentro se prendió de inmediato, amarilla y débil. A través de la rendija de la ventana vi su sombra moverse de un lado a otro. Abrió un cajón, luego otro. Después se quedó quieto, tal vez contando dinero o revisando papeles. Esperé 2 minutos más. No hacía falta entrar de frente si el lugar ya estaba medio abierto al viento. Rodeé por atrás. Detrás del cuartito había una pequeña ventana sin vidrio, cubierta solo con una malla rota y una tabla suelta. La tabla cedió con apenas presión. Me colé sin hacer más ruido que el del aire golpeando todo. El flaco estaba de espaldas, inclinado sobre una mesa con fajos de billetes, una calculadora vieja y una carpeta color café. No me vio entrar. Estaba demasiado ocupado contando, prelamiéndose el pulgar para separar los billetes. La gente avara se vuelve ciega cuando toca dinero. Es como si el cerebro les desconectara todo lo demás. Di 2 pasos. Se te van a volar los papeles, dije. Se volvió tan rápido que tiró la calculadora. La reconoció apenas me enfocó la cara, y el miedo le salió antes que cualquier amenaza. Dio un paso hacia atrás, chocó contra la pared y quiso llevar la mano a la cintura. No le di tiempo. Me le fui encima y le estampé el antebrazo contra la garganta. El golpe en la nuca contra el bloc lo dejó medio aturdido. Forcejeó como rata en cubeta, rápido pero sin fuerza real. «Quieto», le dije. «¡Estás loco!». Intentó meterme un rodillazo. Lo bloqueé con la pierna y le giré el brazo a la espalda. Soltó un chillido corto. No lo dejé caer. Lo mantuve de pie, doblado, con la cara casi pegada a la mesa donde estaban los billetes. «Mira bien lo tuyo», le dije al oído, «porque a lo mejor hoy es la última noche que lo cuentas». Se quedó tieso. El viento sacudía la puerta azul con golpes secos. La lámpara colgante oscilaba apenas, proyectando sombras largas sobre las paredes. «Yo no tengo nada contigo», dijo entre dientes. «Tienes bastante». Con la mano libre empujé la carpeta color café y cayó al suelo abierta. Adentro había copias de credenciales, notas firmadas, hojas con nombres, cantidades, direcciones. Gente del pueblo. Muchos. No eran cuentas, era una red. Un catálogo de miedo. El flaco quiso voltear para recogerla con la mirada y aproveché ese movimiento para llevarlo contra la mesa de metal. El borde le pegó en las costillas y el aire se le fue. «¿Cuánto debía mi madre?», pregunté. No respondió. Le torcí más el brazo. «¿Cuánto?». «No sé, eso lo ve el chava». Apreté más. «No te pregunté quién lo veía, te pregunté cuánto». Empezó a jadear. «Era variable, dependía». Le golpeé la frente contra la mesa una sola vez, no fuerte, suficiente para que entendiera que la conversación no iba a ser larga. «Era inventado», dije. «¿Sí o no?». Se quedó inmóvil un segundo, luego asentó apenas. Ahí estuvo la verdad. Simple, sucia, pequeña. No dinero, no intereses, no deuda. Inventado. Sentí como algo se enfriaba todavía más dentro de mí. El viento afuera siguió rugiendo. La arena chocaba contra la lámina como si miles de uñas rascaran la noche. «Díselo a Esteban», murmuré. «Dile que ya entendí el negocio». El flaco tragó saliva. «Te van a buscar, a ti y a la señora. Ya me encontraron una vez». Lo solté de golpe y lo aventé contra la silla. Se tambaleó, pero no cayó. Miró la puerta, luego la ventana, calculando si correr. Lo vi pensar. Lo dejé pensar. Quería que eligiera mal por cuenta propia. Metió la mano bajo la mesa y sacó una pistola pequeña, cromada, de esas que parecen de juguete hasta que escupen fuego. Alcanzó a levantarla apenas a la altura del vientre. No disparó. No porque fuera buena persona, porque dudó. Y la duda, en distancia corta, mata más rápido que una bala. Le pegué en la muñeca con el canto de la mano. El arma salió disparada y fue a dar contra la pared. Antes de que reaccionara, le metí un golpe al estómago que lo dobló. Luego otro a la mandíbula. Cayó de rodillas entre los billetes tirados y la carpeta abierta. No le di oportunidad de incorporarse.
Le puse la bota entre los omóplatos y le agarré la mano derecha. Era una mano delgada, nerviosa, de dedos largos, la mano con la que había llevado papeles a mi casa, quizá la misma que le había forzado la pluma a mi madre. «No», dijo, ya sin máscara, ya sin tono de matón. «No, espérate, espérate, yo nomás hago vueltas». «Lo sé». Le doblé el índice hacia atrás hasta que soltó el primer grito. El sonido se perdió medio devorado por el viento. Afuera nadie iba a distinguir un alarido de un golpe de lámina. No se lo quebré completo, no todavía. Ese fue por tocar mis cosas. Le doblé el medio. Ahí sí tronó. Gritó más fuerte, pateando el piso, revolviendo dinero y arena con las botas. Y ese por tocar a mi madre. Lloró. No de dolor solamente, de vergüenza, de terror. A veces la gente así aguanta más el sufrimiento que la idea de verse reducida a nada. Lo solté. Se encogió abrazándose la mano contra el pecho, jadeando como animal recién cazado. Recogí la pistola del suelo. Saqué el cargador. Tenía 4 balas. Eché una a una sobre la mesa, junto a la calculadora. Luego dejé el arma vacía al lado. «Dile a Esteban que la próxima no te va a alcanzar una oficina para esconderte». Tomé la carpeta color café y la hojeé rápido. Nombres, calles, cantidades absurdas, firmas torcidas. Arranqué las hojas donde venía el nombre de mi madre y me las guardé dentro de la camisa. El resto lo aventé al suelo. El flaco me miró desde abajo, con la cara mojada entre sudor y arena. «Nos vas a matar a todos», susurró. «No. Ustedes empezaron a morirse solos cuando pensaron que nadie iba a responder». Salí por la misma ventana por la que había entrado. El viento me golpeó de frente con tanta tierra que por un segundo tuve que cerrar los ojos. Caminé sin correr entre la tolvanera, dejando atrás la luz amarilla del cuartito y los quejidos apagados del flaco. A mitad de la calle me detuve solo una vez para mirar hacia el cielo. No se veía nada más que polvo girando bajo la luz de un poste, como si el aire entero se hubiera vuelto arena. El pueblo estaba ahí, enterrado a medias bajo esa cortina áspera, esperando a que algo terminara de romperse. Volví a casa pasada la medianoche. Entré, me lavé las manos en la cocina y me serví agua. Tenía tierra hasta en los dientes. En la mesa, junto al plato vacío de la cena, dejé las hojas arrancadas de la carpeta. Ahí estaba el nombre de mi madre, la dirección correcta, y una cifra escrita 3 veces distinta, corregida encima de sí misma. Prueba suficiente de lo que ya sabíamos. No cobraban cuentas, fabricaban trampas. Me senté en la oscuridad y escuché el viento sacudir la reja torcida del frente. 2 habían recibido ya el mensaje, y por primera vez sentí algo más que orden. Sentí que el miedo estaba empezando a cambiar de casa. La noche cayó pesada sobre el pueblo, como si el mismo calor del día se hubiera convertido en una tapa de fierro sobre las calles. No corría casi aire. La arena de la torbanera de la noche anterior seguía pegada en las banquetas, en las bardas, en los parabrisas de los carros, y en las hojas secas atoradas en las rejas. Todo se veía sucio, áspero, agotado. El pueblo entero parecía contener la respiración. Desde la mañana, supe que Esteban ya estaba enterado de todo. No porque alguien me lo dijera, porque el silencio había cambiado. La patrulla volvió a pasar 2 veces por nuestra calle, más despacio que nunca. El yonque de la salida sur estuvo medio vacío. En el tugurio del canal seco solo se vieron 2 motos y una mesa ocupada. La gente no hablaba directamente, pero miraba alrededor antes de decir cualquier cosa. Había rumores de que el flaco Iván había amanecido con 2 dedos morados y vendados, diciendo que se le había atorado la mano con una puerta. También corría la versión de que el toro no salía de su casa y que el güero Chava había ido 3 veces al fraccionamiento viejo, donde estaba la casa grande de Esteban. Eso me bastó. El miedo ya no caminaba solo por nuestro lado del pueblo. Había cruzado la calle. Pasé el día entero dentro de la casa, moviéndome poco, pensando mucho. Cambié el vendaje de mi madre, la obligué a comer aunque no traía ganas, y me senté con ella un rato en la sala. El ventilador prestado seguía girando con un zumbido triste. Afuera, las horas se derretían bajo el sol. Mi madre me miraba como quien quiere decir algo importante, pero no encuentra por dónde empezar. Al final lo dijo cuando ya casi anochecía. «No vayas hoy». Yo estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle. «Van a volver», respondí. «Sí, pero si tú vas primero, ya no hay regreso». Esas palabras se quedaron flotando entre nosotros. No eran reproche, tampoco súplica, eran verdad. Me volví hacia ella. Tenía la cara todavía hinchada de un lado,
y el cansancio pegado hasta en la forma de respirar. La mano vendada descansaba sobre su regazo como algo ajeno. Durante un instante vi no solo a mi madre de ahora, sino a la de antes, la mujer que me levantaba temprano para la escuela, la que me curaba las rodillas raspadas, la que partía las tortillas calientes con los dedos aunque se estuviera quemando. Pensé en todo lo que ese pueblo le había quitado sin hacer ruido: dinero, sueño, confianza, cuerpo. Y pensé también en lo único que todavía no le había quitado: la casa. Si no voy hoy, dije, mañana van a venir ellos. Bajó la mirada. Sabía que era cierto. Cenamos poco, casi nada. El calor no dejaba tener hambre. Cuando terminó, la acompañé hasta su cuarto. Antes de acostarse me tomó la muñeca con la mano sana. Miguel, mande. Pase lo que pase, no dejes que te vacíen por dentro. Quise responder algo, pero no encontré palabras que no sonaran falsas. Así que solo asentí. Esperé hasta las 10:30. La colonia estaba casi en silencio. Se oía un televisor lejano, el ladrido intermitente de un perro y de vez en cuando el motor de algún carro que pasaba por la avenida. Me puse la misma ropa oscura de las noches anteriores. Me lavé la cara con agua fría. Revisé el cuchillo y lo guardé. Luego salí por atrás sin mirar de nuevo hacia el cuarto de mi madre, porque si lo hacía iba a quedarme un segundo más del necesario. El camino al fraccionamiento viejo era más largo que los otros y más expuesto. No había canal seco, ni bodegas, ni llantas que sirvieran de escondite. Esa parte del pueblo se había construido para los que alguna vez tuvieron dinero. Calles más anchas, casas con bardas altas, faroles privados, banquetas menos rotas. Ahora varias estaban medio abandonadas, con jardines secos y portones oxidados. Pero la casa de Esteban no. La reconocí desde lejos. Barda alta, de bloc, pintado color arena, un portón metálico negro y una luminaria encendida sobre la entrada. Adentro se veía parte del techo de teja y las ramas de una palma mal cuidada. A un lado del portón, estacionada sobre la banqueta, estaba la troca gris. No había otra. Ni escoltas, ni patrulla, ni vecinos asomados. Se había quedado solo. Eso no me tranquilizó. Me confirmó lo que ya imaginaba. Los otros estaban heridos, escondidos o demasiado asustados para acompañarlo. Y la policía, tan valiente para pasearse frente a las casas pobres, no iba a arriesgarse por un hombre que tal vez ya empezaban a ver como carga. Me acerqué caminando despacio, sin esconderme. No tenía sentido. Esteban ya sabía que tarde o temprano alguien iba a llegar por él. Los cobardes siempre sienten venir la noche, aunque no sepan de qué puerta va a entrar. Toqué el portón con los nudillos. No muy fuerte, lo justo. Esperé. Nada. Toqué otra vez, esta vez con más fuerza. El metal vibró seco en la calle vacía. Un perro ladró en una casa 2 cuadras más allá. Dentro de la propiedad se encendió una luz más. Escuché pasos. No pasos tranquilos, pasos rápidos, descompuestos. Una mirilla se abrió desde adentro. Vi apenas el brillo de un ojo. ¿Quién?, preguntó una voz. Era él. «Abre, Esteban». Hubo un silencio corto y tenso. Luego la mirilla se cerró. «Lárgate», dijo desde adentro. «Ahorita viene la policía». Me acerqué más al portón hasta quedar casi pegado. «Tú sabes que no». Se oyó el chasquido de un seguro. No del portón, de un arma. «Te lo advierto», dijo. «Vete de aquí». No contesté. Esperé. La gente como él necesita hablar para darse valor. Necesita oír su propia voz para creer que todavía manda. Yo no iba a regalarle ese aire. Pasaron varios segundos. Luego el motor de la troca gris hizo un pequeño tic al enfriarse. Nada más. El barrio seguía callado. Al final el portón se abrió apenas lo suficiente para que cupiera un hombro, y detrás de la rendija apareció Esteban con una pistola en la mano. No era tan grande como lo había imaginado en mi cabeza. Tampoco tan imponente. Traía pantalón de mezclilla caro, camisa clara pegada a la espalda por el sudor, y un reloj grueso brillándole en la muñeca. Pero lo que más se notaba no era la ropa ni el arma, era la cara. Pálida, tensa, como si llevara horas sin parpadear. «Ni un paso más», dijo. La pistola me apuntaba al pecho. No me moví. «Mándame a tus perros», respondí. El gesto se le endureció, aunque los ojos no. «No sabes en lo que te metiste». «Sí sé, tú tampoco». Tragó saliva. Lo vi hacerlo. «Puedo arreglar esto», dijo, bajando apenas la voz. «Tu jefa ya no debe nada. Queda limpio».
Te lo juro por mi madre. Casi me dio risa escuchar esa última parte. Mi madre nunca te debió nada. Esteban apretó la mandíbula. Te estás confundiendo. Aquí todos deben algo. Esa fue tu primera equivocación. Di un paso. Él levantó más la pistola. ¡No te acerques! Lo dijo demasiado alto, demasiado rápido. Ya no estaba amenazando, estaba pidiendo. Di otro paso. Se le movió la mano, apenas, pero lo suficiente. En el ejército aprendí muy pronto a distinguir quién va a disparar y quién solo quiere que creas que podría hacerlo. Los que van a disparar se quedan callados. Los que dudan, hablan. Esteban llevaba rato hablando. Di el tercer paso. Y entonces sí disparó. La detonación rompió la calle vacía como un trancazo de hierro. Sentí el aire cortarme junto al hombro izquierdo y el balazo pegó detrás de mí, contra una pared. No había apuntado al centro. Había jalado el gatillo por pánico. Eso fue todo lo que necesitaba. Me lancé antes de que levantara de nuevo el arma. Le pegué con el antebrazo en la muñeca y la pistola chocó contra el portón. Esteban quiso retroceder hacia adentro, pero ya estaba encima de él. Le agarré la camisa del pecho, lo jalé hacia afuera y lo estrellé contra la troca gris. El golpe le sacó el aire y un quejido breve. Forcejeó con más desesperación que fuerza. Metió una rodilla, me rozó el muslo. Quiso arañar. Quiso morder incluso. Le pegué 2 veces, seco, al cuerpo, abajo de las costillas. Se dobló lo justo. Entonces le agarré la nuca y le estampé la cara contra el cofre caliente de la troca. «No grites», le dije al oído. «No te conviene». Temblaba, no como un hombre furioso, como un hombre que ya entendió que nadie viene. Lo empujé hacia el interior y cerré el portón detrás de mí con el pie. El patio olía a gasolina, tierra mojada de manguerazo viejo y perfume caro. Había macetas grandes, 2 sillas de jardín y una mesa de vidrio con vasos secos. Lujo de pueblo, pretensión. Todo comprado con el miedo de gente como mi madre. Esteban tropezó al subir el escalón de la entrada. Lo agarré del cuello de la camisa y lo metí de un jalón. La casa estaba fría por el aire acondicionado, pero aún así se sentía sofocante. Había una sala amplia, cuadros baratos con marcos dorados, un bar en esquina y una televisión grande apagada. Sobre la mesa de centro había una botella de whisky abierta y 2 vasos, aunque uno estaba limpio. Había estado bebiendo solo. «Escucha», dijo, sin voltear. «Te doy dinero. Lo que quieras. Te doy la casa de tu madre también, papeles y todo. Hasta te consigo jale fuera del estado. Nada más bájale». Lo empujé hasta una habitación del fondo. Era un despacho. Escritorio ancho, una caja fuerte empotrada y un archivero metálico. «Abre», le ordené. «¿Qué?» «Abre el archivero». Dudó. Le clavé la punta del cuchillo en la espalda, encima de la camisa, sin atravesarla. «Ábrelo». Lo abrió. Adentro había carpetas, varias, con nombres escritos a mano. Calles, colonias, cantidades. No necesitaba revisarlas todas para saber qué eran. Lo supe por la forma en que él evitó mirarlas. Saqué una al azar y la abrí sobre el escritorio. Contratos mal hechos, copias de credenciales, letras infladas, intereses absurdos, firmas temblorosas, gente del pueblo. Había hecho de la miseria una oficina. «Negocio limpio, ¿no?», murmuré. «Así se mueve todo aquí», dijo, ya más bajo. «Si no lo hago yo, lo hace otro». Volteé a verlo. «¿Y por eso pensaste que estaba bien?». No respondió. La verdad era que ni siquiera pensaba en términos de bien o mal. Pensaba en costo, ganancia, oportunidad. Los hombres así no necesitan odiarte para destruirte. Les basta con verte como trámite. Le ordené abrir la caja fuerte. Se negó primero. Le hundí más el cuchillo contra la espalda. Cedió. Dentro había fajos de dinero, una pistola más grande, 2 relojes y una bolsita con llaves. Saqué solo una carpeta del fondo, más gruesa que las demás. Al abrirla encontré copias de escrituras, listas de deudores y, entre varias hojas, un sobre con fotografías. La primera foto era de la sala de mi casa. La segunda, de mi madre en la cocina, tomada desde la puerta, sin que ella mirara a la cámara. La tercera la hizo bajar la temperatura dentro de mí de golpe. Mi madre sentada en la cama, la cara hinchada, la mano todavía sin venda, mirando al suelo. No pregunté por qué la tenían. No hacía falta. Querían tener registro de quién estaba ya quebrado, de quién ya estaba listo para firmar.
Esteban vio mi expresión y empezó a hablar demasiado rápido. «Eso no es mío, eso me lo trajeron. Yo ni estaba ese día». Le cerré la carpeta y la aventé sobre el escritorio. «Pero cobraste el resultado». Sus ojos se movieron por el cuarto buscando salida, objeto, distancia, cualquier cosa. «Mira», dijo, «ya estuvo, se acabó. Tú ganas. Te llevas los papeles de tu jefa y los quemo todos. Te lo firmo ahorita si quieres. Nomás no hagas una pendejada». Pendejada. Así le llamó. Como si aquello fuera arranque de muchacho y no la suma de todo lo que él había fabricado. Lo agarré del brazo y lo obligué a arrodillarse junto al escritorio. Forcejeó apenas. Ya no tenía cuerpo para otra cosa. «¿Vas a firmar algo?» «Sí», le dije. Saqué una hoja en blanco, la puse sobre el escritorio y le aventé una pluma. «Escribe que la deuda de mi madre fue inventada, que entraste a su casa, que ordenaste presionarla para quitarle la propiedad». Me miró como si no entendiera que yo hablaba en serio. «Eso no sirve de nada. Escribe». «Si escribo eso, me hundo». «Ya estás hundido». Tardó unos segundos, pero al final tomó la pluma. La mano le temblaba tanto que las primeras palabras salieron torcidas. Escribió despacio, tragando saliva, respirando mal. No hizo una confesión elegante, no hacía falta. Bastaba con que dejara por escrito lo esencial. Cuando terminó, dejó la pluma sobre la hoja como si quemara. La leí completa. Era suficiente. Me guardé la hoja y luego tomé las carpetas que pude cargar bajo el brazo, las que estaban más a mano, las de la caja fuerte y las del archivero. No todas, las necesarias para quebrar el mecanismo. Las apilé en el suelo del despacho. Esteban me miraba sin entender del todo. «¿Qué vas a hacer?». No respondí. Fui a la cocina, abrí un cajón, encontré cerillos. Volví al despacho, arranqué algunas hojas y las puse debajo de la pila. Luego le vacié encima un poco del whisky de la sala. Ahí sí comprendió. «¡No!». Se arrastró un paso sobre las rodillas. «No estás entendiendo. Ahí hay papeles de mucha gente, gente pesada. Si eso se quema, me van a cargar todo». Me agaché frente a él. «Exacto». Prendí el cerillo. La flama pequeña iluminó nuestros rostros apenas un instante. Luego la dejé caer. El fuego agarró rápido en el papel con alcohol. Primero tímido, luego ansioso. Las hojas se encogieron, se pusieron negras y empezaron a soltar un humo agrio que llenó el cuarto. El aire acondicionado siguió soplando un frío absurdo sobre las llamas recién nacidas. Esteban miró el fuego y después me miró a mí. Ahí, por primera vez, ya no vi solo miedo, vi ruina. Comprendió que no estaba perdiendo dinero ni poder. Estaba perdiendo la red completa, la memoria de su control, la herramienta. «Te van a matar», dijo con voz quebrada. «A lo mejor». Lo levanté de un tirón y lo llevé hasta el pasillo. Ya había humo saliendo del despacho. Sonó una alarma de detector en alguna parte de la casa. Lo saqué al patio y abrí el portón. «¡Corre!», le dije. Se quedó quieto, desconcertado. «¿Qué? ¡Corre! Ve con tus socios, ve con la policía, ve con quien quieras, pero corre sabiendo que ya no tienes archivos, ni cobros, ni máscaras». No se movió. Empujé su hombro hacia la calle. «¡Lárgate!». Entonces sí salió, tambaleándose, y echó a correr calle abajo sin mirar atrás, con la camisa abierta, la cara sudada y los ojos de animal desfondado. Ni siquiera buscó la pistola que había soltado en la entrada, ni la troca. Corrió como corren los hombres cuando por fin entienden que la noche no los reconoce como jefes, sino como presa. Me quedé solo en el patio unos segundos, escuchando la alarma y oliendo el humo que ya empezaba a salir por la puerta principal. Luego dejé las llaves de la caja fuerte sobre la mesa de vidrio, aventé la pistola descargada al pasto seco junto a la palma y salí sin prisa. No volteé hasta llegar a la esquina. Desde ahí vi el humo negro empezar a trepar sobre la barda color arena. Después se oyó el primer vidrio romperse. Seguí caminando. Cuando llegué a casa, mi madre estaba despierta, sentada en la cama, con la espalda recta como si hubiera pasado toda la noche oyendo pasos que todavía no llegaban. Entré a su cuarto y la miré un momento sin hablar. Luego saqué la hoja doblada del bolsillo y se la puse en las manos. La abrió con dificultad. Leyó como pudo bajo la luz tenue y al terminar levantó la vista. No preguntó nada, no hacía falta. Afuera, a lo lejos, empezaron a escucharse gritos, motores y después una sirena tardía.
La última noche de Esteban ya había comenzado. Los primeros en llegar no fueron los bomberos ni la policía, sino los curiosos. En un pueblo como el nuestro, el fuego siempre llama antes a los ojos que a la autoridad. Desde la ventana del cuarto de mi madre vimos primero el resplandor naranja reflejado contra el cielo bajo y seco de la noche. Y después escuchamos el rumor de voces, motores y puertas abriéndose de golpe en varias casas al mismo tiempo. La sirena tardó todavía un poco más. Cuando por fin sonó, ya no traía prisa verdadera. Solo venía a ponerle uniforme al desastre. Mi madre seguía sentada en la cama con la hoja entre los dedos. La leyó otra vez, más despacio, como si necesitara convencerse de que la letra torcida de Esteban existía de verdad, y que las palabras no iban a borrarse al cerrar los ojos. Al final la dobló con muchísimo cuidado y me la devolvió. «Guárdala», dijo. La guardé dentro de una bolsa de plástico y luego la escondí debajo de una tabla suelta del piso de mi cuarto. Después regresé a sentarme en la sala, en la oscuridad, mientras el ventilador prestado giraba con su zumbido triste, y el pueblo entero parecía haberse echado a andar hacia un mismo punto. Desde lejos llegaba el olor del humo, espeso, agrio, mezclado con plástico quemado y papel mojado. No hacía falta asomarse para saber que la casa grande de la barda color arena se estaba quedando sin memoria. No dormí nada. Mi madre tampoco, aunque fingió hacerlo un rato. A veces la escuchaba moverse en la cama. Otras veces, el silencio de su cuarto era tan inmóvil que parecía que contenía la respiración para no romper algo. Yo seguí sentado hasta que empezó a clarear. El cielo del norte volvió a abrirse como siempre, sin compasión. Pero aquella mañana la luz cayó sobre un pueblo diferente. No más limpio, no más justo, solo distinto. Algo había sido arrancado de raíz durante la noche, y todos lo sabían. A media mañana ya corrían varias versiones. Que la casa de Esteban se había incendiado por un cortocircuito. Que unos hombres venidos de fuera habían entrado a cobrarle cuentas viejas. Que él mismo había prendido fuego antes de escapar. Que lo habían levantado, que estaba escondido. Que lo habían visto correr por la avenida en camisa y sin troca, como alma perseguida. Ninguna versión coincidía por completo con la otra, pero todas tenían algo en común. Por primera vez, su nombre sonaba sin esa seguridad de cosa intocable. Ya no hablaban de él como de un dueño. Hablaban de él como se habla de alguien que empieza a caerse. La patrulla llegó a nuestra calle poco antes del mediodía. Esta vez no pasaron de largo. Se detuvieron enfrente y bajaron 2 policías. El comandante barrigón de bigote, el mismo que había cerrado la puerta en la cara de mi madre, y otro más joven, seco, con los ojos demasiado vivos para su uniforme arrugado. Toqué primero la mirada de uno, y luego la del otro antes de abrir. «Buenos días», dijo el comandante, como si supiera usar esas palabras sin mancharlas. «¿Qué se les ofrece?» Miró por encima de mi hombro hacia el interior de la casa, midiendo el desorden viejo, las tablas nuevas, el cansancio. «Venimos por rutina. Hubo un incidente anoche», se escuchó la sirena. «¿Usted salió?» «No». Me observó unos segundos, no buscando verdad, sino grieta. «Dicen que conocía al señor Esteban». «Lo conocía de nombre». El policía joven tomó nota de algo en una libreta chiquita. Mi madre se asomó desde el pasillo. El comandante la vio y tuvo el descaro de hacer cara de preocupación. «¿Cómo sigue, doña?» Ella no respondió. Lo sostuvo con la mirada hasta que fue él quien apartó los ojos primero. Nos preguntaron lo mismo de varias formas distintas. Si habíamos visto movimientos raros, si escuchamos disparos, si alguien tenía problemas con Esteban, si yo había regresado al pueblo hacía poco, si seguía trabajando fuera, si pensaba volverme a ir. Respondí lo justo, sin adornos y sin ganas de sonar listo. No sirven de nada las respuestas ingeniosas cuando enfrente hay gente vendida. Lo único útil es darles poco y obligarlos a cargar con el resto. Antes de irse, el comandante se quedó un segundo más en el umbral. «A veces», dijo, «es mejor no alegrarse demasiado cuando cae uno de esos. Luego viene otro peor». «¿Eso me lo dice como advertencia o como experiencia?», pregunté. Me miró fijo, como queriendo decidir si valía la pena ponerse duro. Al final eligió la cobardía de siempre. Se acomodó el cinturón, escupió a un lado y se fue sin contestar. Durante 2 días, el pueblo pareció vivir con el cuello recogido. Se veía más gente en la calle que antes, sí, pero caminando como si todavía no supieran si ya era seguro usar el aire completo. El yonque de la salida sur siguió cerrado. En el tugurio del canal seco no hubo música. La troca gris de Esteban desapareció.
El toro no salió de su casa. Del flaco Iván se decía que tenía a un primo buscándole salida hacia Sonora. Del güero Chava nadie sabía nada. Algunos aseguraban que había ido a la comandancia a pedir ayuda. Otros que lo habían corrido de ahí como perro sarnoso. En poco tiempo empezó a hacerse evidente que la red de miedo era menos sólida de lo que parecía. Tenía fuerza mientras todos creían que era infinita. En cuanto alguien le prendió fuego a sus papeles y le mostró que sangraba, comenzaron las grietas. La tercera mañana encontraron a Esteban, no vivo. Lo hallaron a las afueras del pueblo, cerca de una brecha que lleva a los sembradíos secos de sorgo. Dicen que quiso esconderse en una construcción abandonada, una caseta vieja usada alguna vez para guardar herramientas. Dicen también que llevaba horas encerrado ahí, sin agua, medio enloquecido por el calor y por el humo que todavía cargaba encima. Cuando le falló el pecho, o la cabeza, o la suerte, según a quien le preguntaras. La versión oficial habló de un paro cardiorrespiratorio provocado por estrés extremo y deshidratación. La gente del pueblo solo dijo que murió solo, como mueren los hombres que pasan demasiado tiempo creyéndose más grandes que la noche. Cuando me enteré, no sentí victoria, tampoco pena. Lo que sentí fue una especie de vacío seco, como si algo que llevaba días tensándome por dentro se hubiera soltado de golpe, y en el lugar donde estaba ya no hubiera nada. Mi madre se santiguó al oír la noticia, y luego se sentó en silencio junto a la ventana. No preguntó si yo sabía más. No quiso. Hay verdades que las madres no buscan porque las reconocen aún sin tocarlas. La policía volvió un día después, ahora acompañada por un agente de fuera, uno ministerial. No tenía la panza del comandante ni el aire de perro de corral del otro. Era más delgado, más serio, con la camisa pegada a la espalda por el calor, y unos ojos cansados que parecían haber visto demasiados pueblos pudrirse igual. Esta vez sí entraron y se sentaron en la sala. Le preguntaron a mi madre por la deuda, por las visitas, por los golpes, por la noche del incendio. Ella contestó con la misma voz baja con la que me había contado todo a mí, pero sin dar detalles de más. Dijo que le inventaron una cuenta imposible, que la amenazaron para quitarle la casa, que los denunció y nadie hizo nada. Cuando el ministerial le pidió nombres, los dio. El comandante evitó mirarla. Luego se voltearon hacia mí. «¿Usted es el hijo?», dijo el ministerial. «Sí». «¿Regresó hace poco?». «Sí». Y desde que regresó, 3 de los hombres cercanos a Esteban terminaron escondidos o heridos, y él muerto. No era acusación todavía. Era una línea puesta sobre la mesa para ver si yo mismo la seguía. «Eso dice la gente», respondí. «La gente también dice que usted estuvo en el ejército». «Estuve». El comandante Barrigón intervino con una sonrisita torcida, como si quisiera ayudar a que la conversación caminara hacia donde le convenía. Mucha disciplina, mucha preparación y todo eso. No lo miré a él, seguí mirando al ministerial. ¿Tiene alguna pregunta concreta?, dije. El hombre dejó escapar un poco de aire por la nariz. No parecía ofendido, parecía cansado. «Sí. ¿Usted mató a Esteban?». Mi madre se puso rígida en la silla. Yo negué despacio. «No». Era cierto y no era cierto a la vez. No le metí una bala ni un cuchillo. No lo dejé vivir como vivía antes. Lo obligué a correr sin piel. Lo demás lo hizo él. El miedo, el calor, la caída. Pero esas distinciones no son para una mesa con policías. Son para las noches en que uno se queda solo oyendo lo que hizo. El ministerial sostuvo mi mirada un largo rato. Luego me preguntó dónde había estado esa noche. Le dije que en la casa, con mi madre. Me pidió detalles. Los di. Pocos, ordenados, inútiles. Mi madre los confirmó. Él tomó notas sin interrumpir. Antes de irse, se quedó unos segundos parado en la puerta, igual que había hecho el comandante la vez anterior. Pero su voz no sonó a amenaza, sonó a otra cosa, a conocimiento. A veces, dijo, la gente cree que porque algo era necesario deja de pesar. No respondí. Él asintió apenas, como si mi silencio le bastara, y se fue. El pueblo empezó a moverse distinto después de eso, no de un día para otro. Las costumbres del miedo no se caen tan fácil. Pero empezaron a cambiar cosas pequeñas. La tienda volvió a cerrar más tarde. En la comandancia suspendieron al comandante mientras aclaraban unas irregularidades. La vulcanizadora de la oficina azul amaneció con candado y ya nadie volvió a usarla.
Un señor del mercado se atrevió a decir en voz alta que su deuda con Esteban nunca había sido legal. Otra mujer fue a recoger unas cajas que todavía guardaban en el yunque y nadie la corrió. Como si al romperse el primero, otros se animaran a probar si de veras la jaula seguía cerrada. Debería decir que todo mejoró para mí en cuanto eso pasó. No sería verdad. La guerra de afuera terminó rápido. La de adentro apenas empezaba. Las primeras noches después de la muerte de Esteban fueron peores que las anteriores. Dejé de tener una meta, un siguiente paso, un nombre en la libreta. Y cuando el cuerpo se queda sin tarea, la cabeza empieza a desenterrar todo lo que uno no quiso sentir mientras se movía. Me acostaba agotado y aún así no podía dormir. Cuando por fin me vencía el sueño, despertaba de golpe, empapado en sudor, con la sensación de tener todavía el olor del humo metido en la nariz o el peso del cuchillo en la mano. A veces soñaba con la cara de mi madre, la primera vez que la vi en la cama, hinchada, rota. Otras soñaba con Esteban, corriendo por la calle con la camisa abierta, y al alcanzarlo no era él el que se volteaba, sino yo mismo. Empecé a salir al patio de madrugada a fumar cigarro tras cigarro, aunque antes casi no fumaba. El calor nocturno seguía apretando, y los grillos no callaban nunca. Me sentaba junto a la pared con la espalda tiesa, viendo cómo el cielo se aclaraba poquito a poco, mientras el humo me raspaba la garganta. Mi madre se daba cuenta. No decía nada al principio. Solo me dejaba una taza de café ya hecha sobre la mesa cuando amanecía. Una tarde, me encontró sentado en el piso de la sala, con la libreta abierta en las manos. Ya no tenía nombres nuevos, solo los viejos, manchados de sudor y polvo. Ella se sentó frente a mí con cuidado y miró la hoja un momento. «Quémala», dijo. «Todavía no. Sí, ya no necesitas eso». Tenía razón. Pero no era tan simple. La libreta ya no era un plan, era un puente. Mientras existiera, podía fingir que seguía del lado del hombre que todavía estaba actuando, y no del lado del hombre que ya tenía que empezar a recordar. Esa noche la quemé en el patio, dentro de una cubeta de metal. Las hojas se encogieron despacio, poniéndose negras desde las esquinas. Mi madre me miró hacerlo sin interrumpir. Cuando terminé, me puso la mano sana sobre el hombro. «Mírame, Miguel». La miré. «No te me vayas a quedar allá atrás». No hizo falta que explicara qué significaba allá atrás. Lo entendí perfecto. Quería decir esa parte de uno que se queda viviendo en la noche, donde hizo algo de lo que ya no se vuelve igual. Ese rincón donde el tiempo no avanza, aunque afuera cambien los gobiernos, los techos, las calles y hasta los muertos. Trabajé en la casa durante los días siguientes, no porque hubiera tanto por reparar, sino porque necesitaba cansar el cuerpo. Enderecé la reja, cambié tablas, resané una pared, lavé la sangre vieja que aún quedaba en una esquina del cuarto de mi madre. Cada cosa arreglada parecía pequeña frente a lo roto de verdad, pero ayudaba. El cuerpo entiende el esfuerzo mejor que la conciencia, y mi madre, poco a poco, empezó también a respirar distinto. Seguía despertando con cualquier ruido fuerte, sí. Seguía encogiendo los hombros cuando una troca frenaba afuera. Pero ya se atrevía a dejar la ventana un poco abierta. Ya barría el patio sin mirar a cada rato hacia la calle. Ya empezaba a creerse, aunque fuera por minutos, que nadie iba a volver a entrar a quitarnos lo poco que seguía siendo nuestro. Yo tardé más. Había momentos breves, sobre todo al amanecer, en que pensaba que tal vez lo peor había pasado. Luego me lavaba las manos, y aunque ya no tuvieran tierra, ni humo, ni sangre, seguía frotándolas un poco más de la cuenta. La venganza había terminado. La paz todavía no empezaba. Pasaron 7 años. En el norte, los años no borran las cosas de golpe. Las resecan. Les quitan el color. Les revientan las orillas. Las van dejando como pared vieja. Todavía en pie, pero llena de grietas que solo se ven de cerca. El pueblo cambió así. No de un día para otro, no por milagro, no porque la gente se volviera mejor, sino porque el tiempo siguió avanzando y fue cubriendo unas ruinas con otras. Donde antes estaba la vulcanizadora con la oficina azul, pusieron una refaccionaria. El yunque de la salida sur se quedó vacío mucho tiempo, y luego lo compró un hombre de fuera que lo convirtió en corralón de grúas. El tugurio del canal seco cerró después de una redada, y acabó siendo bodega de pacas. La casa grande de la barda color arena estuvo años negra por dentro, con las ventanas tapiadas, hasta que un sobrino lejano la vendió barata y la tumbaron para levantar 2 casas gemelas de renta.
A veces pasaba por ahí y me parecía imposible que en ese terreno hubiera ardido tanto miedo. Mi madre seguía viviendo en la misma casa. No quiso irse nunca. Al principio insistí varias veces en que nos mudáramos a la cabecera, o incluso más lejos, donde nadie conociera su nombre ni la historia de la deuda inventada. Ella siempre respondía lo mismo, que bastante le habían querido quitar ya como para encima entregarles el patio, las paredes y los recuerdos por propia voluntad. Y tenía razón. Así que nos quedamos. Primero los dos, reparando poco a poco lo que se había roto. Luego solo ella, cuando yo me fui a vivir unas calles más allá con mi propia familia. Porque sí, la vida siguió. No de manera limpia, ni rápida, ni completa, pero siguió. Conseguí trabajo fijo en una bodega agrícola cerca de la carretera. Empecé cargando costales y acomodando tarimas bajo techos de lámina, donde el calor bajaba como un martillo desde las 11 de la mañana. Era trabajo duro, seco, repetido, justo lo que necesitaba. El cuerpo acaba entendiendo ciertas cosas antes que la cabeza, y a mí me sirvió cansarme hasta el hueso durante años. Llegaba a la noche demasiado agotado para pelearme con todos mis pensamientos. No se iban. Nunca se fueron del todo. Pero aprendieron a hablar más despacio. Conocí a Lucía en esa misma bodega, no trabajando ahí. Ella llevaba la contabilidad de un negocio de fertilizantes que le surtíamos seguido. Y venía 2 o 3 veces por mes con carpetas, facturas y cara de no dejarse impresionar por nadie. Al principio solo era la muchacha seria que me pedía que moviera tarimas para revisar cajas sin estorbo. Luego empezamos a coincidir más seguido. Un café en la tienda de la gasolinera, una conversación corta bajo una sombra mínima mientras esperábamos al encargado. Después una cena sencilla, un domingo de calor insoportable, en un restaurante con ventiladores viejos y manteles de plástico. Nunca le conté todo de golpe. ¿Cómo iba a hacerlo? Hay historias que no se narran, se dosifican, se bordean, se reconocen en silencios. Pero Lucía tenía la rara capacidad de no escarbar donde uno todavía no puede tocar sin deshacerse. Se quedó. Y con el tiempo eso valió más que cualquier pregunta. Nos casamos sin fiesta grande. Mi madre lloró más que todos. 2 años después nació nuestra hija, Alma, en pleno junio, cuando el calor parecía querer partir la ciudad entera. La primera vez que la cargué sentí algo que no se parecía ni a la alegría ni al miedo, aunque tenía de las dos cosas. Era más bien una claridad brutal. Miré sus manos diminutas, sus dedos cerrándose sobre nada, y entendí que ahora existía una persona por la que yo sería capaz de volver a cruzar cualquier noche. Eso no me tranquilizó. Me ordenó de otra manera. Mi madre adoró a Alma desde el primer segundo. Le tejía moños, le guardaba dulces en un cajón secreto de la cocina. Le contaba historias de santos, de lluvias antiguas, y de cuando yo, según ella, de niño era más terco que un burro amarrado al sol. A veces la veía jugar con la niña en el mismo patio donde años atrás la habían acorralado para quitarle la casa. Y sentía algo muy raro. No felicidad completa, más bien una especie de justicia humilde. Nada espectacular, nada cinematográfico. Solo una abuela riéndose bajo la sombra de un mezquite con su nieta, en una casa que seguía siendo suya. Sus dedos nunca volvieron a quedar bien. La mano derecha le sanó torcida, con menos fuerza, y en los inviernos le dolía más. Cada vez que abría un frasco difícil o se le caía algo al piso por no poder apretar bien, yo veía pasar un relámpago del pasado por su cara. Corto, rápido, pero estaba. Nunca desapareció del todo. Lo mismo me pasaba a mí con otras cosas. El sonido seco de un portón metálico cerrándose fuerte. El olor del papel quemado. Un balazo tronando lejos en fiestas patronales. Incluso ciertas noches de viento, cuando la arena se levantaba sobre la carretera y envolvía los postes de luz, me dejaban un sabor de metal en la boca que no tenía nada que ver con la arena. Con el tiempo aprendí algo. La memoria no siempre llega en forma de recuerdo. A veces llega en el cuerpo. Un verano, cuando Alma tenía ya 5 años, me encontró en el patio lavándome las manos por tercera vez seguida. No estaban sucias. Ella me miró con esa seriedad extraña que tienen algunos niños cuando todavía no saben mentir por educación. ¿Te duele algo, papá? Le dije que no. Entonces, ¿por qué te lavas tanto? No supe qué responder. Al final me sequé las manos en el pantalón, me agaché y la cargué. Su cuerpo tibio, ligero, real, me devolvió de golpe al presente.
A veces eso basta. A veces no cura nada, pero interrumpe. El pueblo también se fue acomodando a su manera. No se volvió bueno. Los pueblos no se vuelven buenos. Solo cambian de forma. Hubo otros abusivos, otros gandallas, otros pequeños reyes de colonia que quisieron sacar ventaja del miedo viejo que todavía vivía en muchos. Pero ninguno logró armar algo como lo de Esteban. Tal vez porque el tiempo de impunidad descarada pasó. Tal vez porque la gente aprendió a organizarse un poco mejor. Tal vez porque en la comandancia pusieron a un jefe menos vendido. O tal vez porque algunos entendieron, sin que nadie se los dijera, que incluso el hombre más intocable del pueblo había terminado corriendo solo por una calle vacía. El nombre de Esteban se volvió primero rumor, luego advertencia y al final casi leyenda. Los jóvenes más nuevos lo oían mencionado a medias, como se habla de alguien que existió entre el delito y el espanto. A veces inventaban cosas absurdas, que lo levantó un cártel grande, que lo quemaron sus mismos socios, que huyó a Texas y el muerto de la brecha era otro. Nadie parecía querer quedarse con la versión real, quizá porque la verdad suele ser más sencilla y más incómoda. Un hombre se creyó dueño del miedo ajeno. Un día dejó de serlo. Fin. Yo me topé con el pasado de frente una sola vez. Fue a mediados de julio, casi al atardecer, en una tienda de materiales de construcción. Hacía calor, de ese que ondula el aire arriba del pavimento y vuelve lentos hasta los pensamientos. Yo había ido por unos bultos de cemento y un par de cubetas, porque mi madre quería arreglar una grieta del patio antes de las lluvias. Estaba esperando mi turno en caja cuando vi entrar a un hombre muy flaco, con la gorra jalada hasta las cejas, camisa deslavada y una mano torcida que apenas podía cerrar sobre un puñado de billetes. Lo reconocí antes de verle bien la cara. Fue la mano. El flaco Iván había envejecido mal. O quizá no era edad, sino derrumbe. Tenía los pómulos más salidos, el cuello chupado y una especie de temblor constante en la comisura de la boca. Caminaba con esa tensión de los que nunca dejaron de esperar un golpe. Pidió una bolsita de clavos y cinta aislante, cosas pequeñas, casi miserables. La cajera le dio el cambio y él tardó demasiado en recoger las monedas. Cuando al fin levantó la vista, me vio. Se quedó inmóvil. No hizo un gesto grande, no gritó, no salió corriendo como en las historias baratas. Solo se le vació la cara. Fue como ver apagarse de golpe una lámpara ya débil. Supo quién era yo en el acto, lo vi en sus ojos. No por odio, por memoria física, por terror guardado. Yo tampoco me moví. Nos miramos 2 o 3 segundos, no más. El tiempo exacto para entender que los años no le habían dado paz a ninguno de los dos, solo formas distintas de cargar lo mismo. Después él bajó la vista, guardó las monedas como pudo y salió con pasos cortos, casi torcidos, sin mirar atrás. La cajera me preguntó si lo conocía. Le respondí que de vista, y era verdad. Lo conocía ya solo de vista. Del mismo modo en que uno reconoce una cicatriz en el espejo sin necesidad de tocarla. Sabía quién había sido. Sabía quién fui yo aquella noche del viento y la arena. Pero lo que quedó parado frente a mí en esa tienda no era el hombre que contaba dinero y forzaba papeles. Era otra cosa. Un resto. Una sombra gastada por el miedo, por la miseria, o por la propia conciencia, si es que todavía le quedaba una. Mientras lo veía alejarse detrás del vidrio sucio de la tienda, esperé sentir triunfo, alivio, algo. No sentí nada de eso. Sentí cansancio. Un cansancio viejo, profundo, sin drama. Pagué mis cosas y manejé hasta la casa de mi madre con las ventanas abajo. El aire entraba caliente, lleno de polvo y de olor a tierra recalentada. Alma iba atrás cantando una canción que había aprendido en el kinder. Lucía miraba el camino con el brazo fuera. Todo era tan normal que dolía un poco. O quizá no era dolor, era conciencia del precio. La normalidad, cuando ha sido defendida a golpes contra el miedo, deja de ser invisible. Se vuelve casi sagrada. Mi madre estaba en el patio cuando llegamos. Tenía un sombrero de palma viejo y una escoba en la mano. Alma corrió hacia ella. Lucía se fue a la cocina a poner agua fresca. Yo descargué los bultos de cemento y, por un momento, mientras el sol bajaba rojo detrás de los postes y el calor aflojaba apenas, me quedé viendo la escena completa. Mi madre riéndose con la niña, mi esposa acomodando vasos. El patio con su grieta, sí, pero limpio. La pared encalada, la sombra del mezquite estirada sobre el piso. Eso era lo que habíamos peleado por conservar. No la venganza en sí, no el castigo,
No el relato que la gente podía contarse después, sino esto, lo pequeño. Lo que casi nunca sale en las historias porque parece menos importante que la sangre, Pero en realidad es lo único que importa al final. Una casa donde nadie entra a cobrar miedo. Una mesa donde se cena sin escuchar motores afuera. Una niña que todavía no sabe qué clase de noche puede tragar a un hombre. Esa misma noche, ya de regreso en mi casa, salí al patio cuando todos se quedaron dormidos. El verano seguía respirando caliente sobre el techo. A lo lejos sonaba una música de fiesta, alguna bocina reventada en una colonia vecina. Me senté en una silla de plástico y me quedé mirando la oscuridad. No pienso seguido en Esteban ya, ni en el toro, ni siquiera en el flaco. Pero tampoco voy a fingir que el tiempo me volvió inocente. Hay cosas que uno hace y luego se pasan años reacomodándose adentro, encontrando dónde quedarse. A veces me pregunto si aquel ministerial tenía razón, si lo necesario pesa igual que lo injusto. Creo que sí, solo pesa distinto. no como culpa limpia, sino como una piedra que aprendiste a llevar en el costado. Hay días en que casi no la sientes. Otros, sobre todo en verano, cuando el aire se queda demasiado quieto y la noche huele a tierra caliente, vuelve a hacerse notar. No me arrepiento. Esa es otra verdad incómoda. No me enorgullece lo que hice. No lo convertiría en lección para nadie. No lo contaría como hazaña. Pero si el tiempo retrocediera y yo volviera a abrir aquella puerta, volviera a ver la reja torcida, el patio destrozado, y a mi madre sentada en la cama con la mano rota, sé perfectamente lo que haría. Lo haría otra vez. Y cargaría otra vez con lo que vino después. Tal vez esa es la forma más honesta de vivir con algo así. No negarlo, no decorarlo, y no dejar que se coma todo lo demás. Me quedé un largo rato oyendo los grillos. Luego entré a la casa, me lavé las manos una sola vez y apagué la luz de la cocina. Pasé por el cuarto de Alma y la vi dormida de lado, abrazada a un muñeco de tela que mi madre le había cosido. Le acomodé una esquina de la sábana en las piernas y me quedé ahí un instante, mirando cómo respiraba. 7 años antes, el verano había llegado cargado de amenazas, polvo, y hombres que creían que podían quedarse con la vida ajena solo porque tenían suficiente miedo comprado alrededor. Ahora seguía siendo verano, seguía habiendo calor, seguía habiendo polvo y seguían existiendo hombres así en todas partes. La diferencia era otra. Ya no vivíamos agachando la cabeza dentro de nuestra propia casa. Eso no borraba nada, pero alcanzaba.